Gracias por todo el apoyo que le han estado dando al canal, sigo esforzándome para traerles buenas historias y no dejarlos sin vídeos, pido disculpas por las veces que no he subido vídeos en mucho tiempo, la universidad en momentos se pone muy pesada, sin nada más que decir los dejo con el siguiente capítulo no sin antes mandar unos saludos que me pidieron. Un saludo para Matías Nina 3688 y para Aníbal Ezequiel Barrientos, espero que sigan apoyándome. Comencemos con el video. Capítulo 85. Día 10. Hoy fue el último día para que Mineta y clase 1 terminaran su entrenamiento. Y como mañana era la licencia provisional, tenían que hacer que cada momento contara. O eso es lo que diría Mineta si Aizawa no les hubiera lanzado una bola curva literal. Verás, en lugar de reunirse en el TDL, a uno se le ordenó reunirse en los campos deportivos con sus uniformes de educación física. En concreto, les dijeron que fueran al campo de béisbol. Y aunque Mineta sabía lo que hacían sus amigos y compañeros, hoy todavía quería saber por qué. ¿Por qué un partido de béisbol? ¿Por qué ahora de todos los tiempos? En realidad, esta podría ser mi oportunidad. Pensamiento Mineta. Actualmente uno se encontraba justo más allá de la puerta del campo de béisbol. Y, a pesar de que para la mayoría todavía son vacaciones de verano, el niño más bajo vio lo que solo podría ser el equipo de béisbol, preparando el equipo y el diamante en sí. Y junto a una de las pilas de equipos estaba un B haciendo todo lo posible para mantener a Monoma a raya. Si Mineta tuviera que adivinar, probablemente estaría ansioso por finalmente aplastar a 1A. Pero esa no era su preocupación en este momento. El niño más bajo procedió a mirar atentamente a su pareja, solo para encontrarse con la mirada de Midoriya en el medio. Los dos miraron fijamente durante unos momentos antes de darse la vuelta lentamente. A pesar de los sentimientos de arrepentimiento dentro de Mineta, aún no pudo hablar con Midoriya. Y sabía que su pareja sentía lo mismo. Pero todo ese dolor terminará hoy, aquí mismo en este diamante. Porque si no podían hacerlo con sus palabras, si no podían hacerlo con sus acciones, Mineta sabía que podían hacerlo con sus pelotas. Mineta se dio una bofetada en la cara mientras un solo murmullo se le escapaba de la garganta. ¿Por qué? Aizawa-sensei, si me lo permites, ¿por qué nos has traído aquí?, preguntó Ida levantando la mano. Su desaliñado maestro se dio la vuelta y sus ojos escanearon lentamente a los estudiantes que tenían delante. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día de entrenamiento? Bueno, después de revisar cómo progresaron todos, definitivamente puedo decir que están más que listos para el examen de licencia. Así que, como prometí, te estoy recompensando. Aunque lo apreciamos, no todos sabemos cómo se practica este deporte, respondió Yaoyorozu levantando la mano. Fue entonces cuando un anciano con un bigote tupido y gafas de sol de aviador apareció detrás de Aizawa. Y a pesar de su avanzada edad, Mineta podía sentir una poderosa voluntad irradiando de él. Y ahí es donde entro yo. Buenos días, héroes, soy Yamamoto Isamu, entrenador del equipo de béisbol de la UA. Un placer conocerte. Después de que uno respondió a su saludo, los antiguos ojos del entrenador Yamamoto comenzaron a notar los diferentes cuerpos y complexiones de los estudiantes que lo precedieron. Luego se acercó a Midoriya y lo señaló, sorprendiendo al pobre niño. Serás el receptor de tu clase. Los ojos de Mineta se abrieron con sorpresa, ¿cómo supo que su pareja era la más adecuada para ello? Y antes de que nadie pudiera cuestionarlo, el entrenador comenzó a señalar a los demás y les asignó un papel en el equipo. Esto dejó a uno sumido en la confusión mientras comenzaban a preguntarse qué estaba haciendo este anciano. Y fue entonces cuando se encontró con Bakugou. Tienes la velocidad, la potencia y el potencial, pero nada del control, comentó el entrenador Yamamoto antes de alejarse de él. Oye, ¿qué pasa con mi papel en el equipo?, Bakugou preguntó, pero fue ignorado. Fue entonces cuando el entrenador se acercó a Mineta. El niño más bajo comenzó a sudar al sentir la mirada del mayor detrás de sus gafas de sol. Comenzó a murmurar algo que Mineta apenas podía oír sobre los intentos de Kirishima de calmar a Bakugou. Tiene experiencia lanzando el refinamiento, podría convertirlo en un serio contendiente, pero le falta mucha presencia. Luego se alejó, dejándole a Mineta una idea general de lo que pasaba por la cabeza del entrenador. Quería elegir un lanzador para 1A, pero está sopesando las diferencias entre Bakugou y Mineta. Pero el niño más bajo no entendía por qué era necesario comparar. Él ya había tenido la experiencia, así que debería ser él el que estuviera en el montículo. Por otra parte, Mineta nunca lanzó contra bateadores reales. Te dejaré decidir quién es el lanzador abridor y quién es el relevo. Recuerda considerar todo, incluso cómo piensa el equipo enemigo.
dijo el entrenador Yamamoto antes de comenzar a caminar hacia la 1B. Mineta se rascó la nuca antes de volverse hacia Bakugou. Y fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, el niño más bajo miró a los ojos de su némesis. Más allá de la habitual mirada dura y la expresión enojada, se podía ver una sombra demasiado familiar. Mineta parpadeó mientras la explosiva rubia se daba la vuelta con el ceño fruncido. ¿El chico más bajo realmente vio eso? ¿En Bakugou de entre todas las personas? ¿Entonces Mineta como lanzadora? Preguntó Zero. ¿Sí? Obvio, Agakure comenzó antes de que Bakugou lo interrumpiera. Manténgalo ahí, niña invisible. Es muy arriesgado empezar con él. Claro que nuestra defensa sería muy fuerte, pero ¿qué pasa cuando ese grupo de cabrones se acostumbra a sus lanzamientos? Bakugou luego procedió a golpear con el pulgar hacia un B, dirigiendo la atención de uno A. Fue entonces cuando vieron a Monoma reír maniáticamente antes de que Kendo lo dejara inconsciente. Si bien la vista siempre fue divertida para Mineta, tuvo que aceptar el punto de Bakugou. También eran una clase de héroes, por lo que adaptarse no era imposible. No solo eso, B ya vio de lo que él y Midoriya eran capaces en el albergue del bosque. Sí, pero ¿qué pasa con? Uraraka preguntó nerviosa, con la mirada entre Midoriya y Mineta. 1A, en la medida de lo posible, evitó sacar a relucir la grieta que aún dividía a la pareja. Esto no se hizo porque no les preocupara el drama en curso, más bien, querían respetar la decisión de Midoriya y Mineta de resolverlo ellos mismos. Después de todo, la culpa fue de ellos y solo de ellos. ¿Qué opinas? Bakugou preguntó mientras miraba hacia Mineta. El niño más bajo se sacudió el pasado y se concentró en el presente. Pero al mirar hacia la rubia explosiva, Mineta volvió a notar la sombra familiar en sus ojos. Honestamente no parecía real, pero si lo fuera, entonces tal vez Mineta debería ayudarlo. Como mínimo, Bakugou le debería esto. Realmente no quiero oír a Monoma regodearse si un B gana de alguna manera, así que siéntete libre de subir al montículo. Pero no creas que no intervendré en el momento en que cometas un error. Mineta respondió frunciendo el ceño. Bakugou simplemente endureció su mirada antes de volverse hacia la otra persona a la que necesita convencer. Aunque, basándose en cómo Midoriya miraba a su viejo amigo, Mineta sabía que su pareja no necesitaba ser convencida. ¿Tienes algún problema con este Deku? Kak-chan, mientras puedas hacerme llegar el balón, estaré bien. Midoriya respondió con un gesto constante. Bakugou continuó mirando fijamente al niño de cabello verde antes de marcharse. Pero cuando Mineta se volvió nuevamente hacia su compañero, encontró a Midoriya parada frente a él. Sus ojos se encontraron. Y sus miradas permanecieron conectadas por más de unos momentos. Eso ciertamente complica las cosas, comentó Midoriya con una sonrisa triste. ¿Es lo normal con él? ¿Nos vemos en el campo? Mineta respondió asintiendo. Nos vemos en el campo, repitió mientras se separaba del grupo. Mineta prácticamente escuchó a uno a soltar un suspiro tenso, sin duda esperando que este fuera el momento. Pero antes de que el chico más bajo se fuera a hacer lo suyo, se giró para dirigirse a sus amigos y compañeros de clase. Esto no debería tener que soportar esta carga. Chicos, estaremos bien. Puede que haya algo desgarrador en ello, pero siento que hoy es el día. Así que salgamos y juguemos el mejor juego de nuestras vidas. ¿Estás seguro, amigo? Porque si es Bakugou, puede que ustedes dos no tengan la oportunidad. Preguntó Kaminari. Aún podríamos convencerlo de lo contrario si quieres. Shuji añadió, dando un paso adelante. De nuevo, está bien. El tipo tiene sus razones para dar un paso adelante, así que déjenlo volverse loco, podría hacerle algún bien. Mineta respondió sacudiendo la cabeza. Unoa no parecía muy convencido. Pero con Bakugou, Midoriya y Mineta emprendiendo este camino, no había mucho que pudieran hacer. No mucho, excepto tener fe en las palabras del chico más bajo y en el juego que iban a jugar. Con eso, Unoa comenzó a separarse para recibir instrucciones de los miembros del equipo de béisbol sobre su posición. Mineta, después de estirarse, comenzó a lanzarle a Yaoyorozu, el receptor suplente de Unoa. Y aunque perdió el balón tratando de seguir su trayectoria, sus serios intentos de aprender fueron admirables. Tanto es así que Yaoyorozu casi distrajo a Mineta de los gritos que se produjeron no muy lejos de ellos. Casi. El grito de Bakugou volvió a llamar la atención del chico más bajo cuando su rápida pelota golpeó el guante de Midoriya con un sólido golpe. Y con solo ver esa pelota rápida unas cuantas veces, Mineta pudo notar que Bakugou generó más velocidad de la que jamás podría. Su control, sin embargo, era algo que quedaba por desear.
Cada vez que lanza, la pelota va a un lugar aleatorio en la zona de strike y rara vez pasa el mismo lugar dos veces. Hizo que Bakugou pareciera un arma defectuosa, incapaz incluso de disparar con precisión. Aunque eso significó poco para su receptor, ya que pudo afrontar todos y cada uno de los lanzamientos sin falta. Kak-chan, no puedes gritar eso cada vez que lanzas algo. Midoriya respondió antes de devolver la pelota de béisbol. Cállate, Deku. Hago lo que quiero. Mineta continuó observando la incómoda manifestación con un anhelo melancólico. A pesar de la persona con la que trabajaba, Midoriya parecía estar divirtiéndose. Y aunque Mineta disfrutó su tiempo con Yaoyorozu, sus mítines no fueron lo mismo. Carecía del poder y el desafío al que estaba acostumbrado el niño más bajo, aunque ni siquiera podía culpar a Yaoyorozu por eso. Ella estaba haciendo lo mejor que podía. Mineta-san, ¿quieres presentar tu propuesta a alguien con más experiencia? Yaoyorozu preguntó. Mineta volvió a ella y vio la expresión abatida en su rostro, lo que rápidamente le hizo sacudir la cabeza. ¡No! ¡No! Lo estás haciendo bien. Te voy a lanzar una pelota rápida, así que prepárate. La majestuosa muchacha, todavía un poco insegura, asintió mientras preparaba su guante en medio de la caja 3. El tiempo disminuyó a medida que Mineta se concentraba en su objetivo. Levantó la pierna y dio un paso adelante mientras su brazo izquierdo retrocedía. Su cuerpo pronto se torció hacia adelante mientras colgaba el brazo hacia adelante. Y muy pronto, la pelota salió de sus dedos y navegó por el aire antes de golpear el guante de Yaoyorozu con un prisionero de guerra. Tus lanzamientos tienen mucha más potencia de la que esperaba y me lo has conseguido a la perfección. ¿Es esto lo que siente Midoriya-san cada vez que juegas a la pelota con él? Yaoyorozu preguntó mientras recuperaba el equilibrio. Esto fue otra cosa que Mineta no pudo evitar observar sobre la chica majestuosa. Cada vez que recibe un lanzamiento, pierde el equilibrio por un momento. Y eso ralentiza aún más el ritmo del rally. Por supuesto. Así que prepárate, voy a lanzar uno complicado a continuación. Mineta respondió mientras Yaoyorozu lanzaba el balón hacia atrás. Ella asintió hacia atrás y preparó su guante en la esquina de la caja 7. Pero antes de que el chico más bajo pudiera comenzar su lanzamiento, captó algo en su visión periférica. Se giró y vio a un adolescente de pelo corto con bandas de sudor rojas en las muñecas. Y el tipo simplemente estaba mirando a Mineta. Oh, no me hagas caso, continúa. Dijo con una sonrisa. Mineta simplemente miró fijamente por un momento antes de regresar lentamente a Yaoyorozu. Volvió a realizar los movimientos y lanzó una bola rápida de 2 costuras. A pesar de la naturaleza sinuosa del campo, la majestuosa muchacha evitó que su guante se moviera. Y cuando lo atrapó, Yaoyorozu pudo mantener el equilibrio. Sin embargo, ella todavía parecía muy sorprendida. Buen lanzamiento, Mineta-san. Es un poco difícil permanecer quieto cuando veo que la pelota se mueve así, dijo Yaoyorozu, lanzando la pelota hacia atrás. No te preocupes, te acostumbrarás. Mineta respondió. Se preparó pero esperó a ver si el tipo que lo observaba tenía algún comentario. Y cuando solo encontró silencio, el niño más bajo simplemente continuó con la práctica. Lanzó todos los lanzamientos que conocía y Yaoyorozu los atrapó con distinto éxito. Y aunque falló varias veces, la determinación en su rostro evitó que la de Mineta cayera. Si ella se esforzaba al máximo, él también debía hacerlo. Pero, por desgracia, esta animada manifestación llegó a su fin cuando su espectador habló. Está bien, he comprendido tus habilidades. Mineta detuvo su lanzamiento incluso antes de que comenzara. Luego se volvió hacia el observador con la frente en alto. ¿Había algo que este tipo necesitaba? Pero antes de que se formara cualquier otro pensamiento, el espectador comenzó a extender la mano. Soy Sugino Hirohito, clase 3D y lanzador estrella del equipo. Perdón por no presentarme antes, quería ver tu actuación antes de formarte una opinión. Y debo decir que eres bastante bueno. Sin embargo, hay algunas cosas en las que debes trabajar. ¿Y qué tal si empezamos con un nuevo discurso? Él saludó. Mineta miró fijamente la mano, luego a Sugino y luego nuevamente a su mano. ¿Era realmente mayor que ellos? Fue entonces cuando 3 palabras específicas finalmente impactaron a Mineta. Un nuevo lanzamiento. Ahora que lo pensó, el chico más bajo nunca amplió realmente su lanzamiento más allá de suficientemente bueno. ¿Y por qué lo haría? En cada situación que lanzó Mineta, había logrado lo que necesitaba con su nivel de habilidad actual. Pero ahora que están entrando en una nueva era, una sin All Might lo suficientemente bueno no será suficiente.
Entonces, con el guante quitado de su mano derecha, Mineta estrechó la mano de su mayor. Mineta Minoru y Ayui Estalla Odomosu Momo, estamos bajo tu cuidado. Haré lo mejor que pueda. Ahora muéstrame tu agarre deslizante. Sugino respondió. Mineta así lo hizo y el mayor giró ligeramente el balón antes de ajustar los dedos. El niño más bajo lo miró fijamente antes de volverse hacia Yaoyorozu, preguntándose cómo se comportaría una vez en vuelo. La majestuosa muchacha se preparó, colocando su guante exactamente en el medio de la zona de estrique. Mineta hizo los movimientos y la lanzó como cualquier otra pelota. Y efectivamente, la pelota voló con una trayectoria similar a la de un slider, pero no parecía haber grandes diferencias entre este slider y su antiguo slider. Necesitabas relajar un poco más tu dedo medio. Déjame mostrarte cómo se supone que debe verse. Dijo Sugino, golpeándose la barbilla. Semi-invitado. Mineta respondió mientras le entregaba el balón a su superior. El comportamiento de Sugino cambió cuando entró en su postura de lanzador. La forma en que sus ojos se centraban en el guante de Yaoyorozu era como la de un francotirador disparando. Y cuando comenzó a realizar los movimientos, el niño más bajo notó cuánto más apretados eran los movimientos de Sugino. Y su discurso realmente mostró la diferencia entre sus niveles de experiencia. El balón salió desviado y parecía que ni siquiera se acercaría al plato. Pero entonces, en una fracción de segundo, el balón hizo el giro más brusco que Mineta haya visto jamás. Y en otro momento, golpeó el guante de Yaoyorozu con tal entusiasmo que la tiraron al trasero. ¿Estás bien, Yao Momo? Preguntó Mineta. Yaoyorozu asintió con la cabeza mientras se ponía de pie nuevamente, lanzando la pelota hacia atrás mientras Sugino la atrapaba. Luego le pasó el balón a Mineta, quien lo dejó reposar en su guante. Entonces, ¿qué opinas? Esa era la guadaña, un discurso que mi abuelo inventó en memoria de un profesor escurridizo. Quiero aprenderlo. Por favor, muéstrame el camino, senpai. Mineta respondió haciendo una reverencia. Entonces comencemos con el agarre. Y así, Mineta comenzó a descubrir el secreto de este misterioso discurso. De hecho, puso tanto esfuerzo que era casi sobrenatural. Pero a Sugino no le importó la intensidad del chico más bajo, de hecho lo acogió con agrado. De esta manera, devolvió la pasión de Mineta a la suya propia. Sin embargo, a pesar de ello, Mineta no pudo evitar mirar a su pareja. Midoriya también estaba perfeccionando sus capturas y fildeó bajo las instrucciones del equipo de béisbol. Y con cada recepción que hacía, Mineta quería ser quien lanzara. Y con cada lanzamiento, Mineta quería ser quien lo recibiera. Todo esto finalmente ha hecho que las emociones que se agitaban en Mineta se desborden. Quiero estar en ese montículo. Capítulo 86. Para Mineta, logró aprovechar cada último segundo de sus 30 minutos de práctica. Después de que el chico más bajo apenas logró sacar el esquite, Sugino comenzó a refinar su forma de lanzar y otros agarres. Y las diferencias entre sus lanzamientos antes y después de la lección eran claras como el día. Sus pelotas no solo tenían mayor velocidad, sino que su control era mucho más refinado. Y así, como resultado, los lanzamientos de Mineta fueron más potentes y precisos. Pero, por desgracia, la sesión de práctica terminó y llegó el momento de jugar a la pelota. Muy bien, héroes, quiero un juego limpio ahí fuera. No hay ataques deliberados, a menos que estés bien siendo un juego abierto, y no hay peculiaridades. Respetémonos unos a otros y al diamante. Dijo el entrenador Yamamoto antes de sacar una moneda. Luego lo giró, lo atrapó y lo golpeó en el dorso de la otra mano. El entrenador se quitó la mano antes de girar hacia un B. La clase 1B empieza desde arriba. ¿Escuchas ese 1A? Estamos en T. Monoma comenzó antes de que varios miembros de 1B le taparan la boca. Luego comenzaron a arrastrar a la arrogante rubia hacia el dugout, para su disgusto. Mineta continuó viendo a Monoma luchar contra sus propios compañeros de clase, preguntándose por qué era así. Porque en base a cada interacción que han tenido hasta ahora, el chico más bajo se dio cuenta de que Monoma estaba obsesionado. Buena suerte y no te contengas. Kendo dijo con una ligera reverencia. Ida rápidamente devolvió el gesto antes de comenzar a dirigir la defensa de uno a sus posiciones. En cuanto a los demás miembros, esperaron en su dugout mientras Mineta continuaba calentando con Yaoyorozu en el bullpen. Así que una vez que todos encontraron su lugar, el juego finalmente comenzó. Bueno, decimos eso, pero la primera entrada fue todo menos interesante. Bakugou lanzó bolas salvajes que poncharon a los primeros 3 bateadores de la clase 1B, poniendo fin a su turno al bate. 1A fue prácticamente lo mismo ya que Irida, Mina y Ojiro fueron eliminados por Monoma.
Y aunque fue una sorpresa que él, precisamente, fuera el lanzador de un B, Mineta se dio cuenta de que algo andaba mal en sus lanzamientos. Él, sin embargo, aún no se ha dado cuenta de eso. Pero ahora no es momento de especulaciones, porque ya era hora de la segunda entrada. Bakugou tomó el montículo nuevamente mientras miraba fijamente a Tsunotori Pondy mientras ella preparaba su bate. Mineta observó cómo se movía la niña equina, cómo sus ojos se centraban en la rubia explosiva. Y el chico más bajo ya se daba cuenta de que tenía más habilidad que la mayoría. Bakugou, será mejor que no empieces a equivocarte, murmuró Mineta mientras veía a Bakugou lanzar. Y, a pesar de los 30 minutos de instrucción, sus lanzamientos fueron tan salvajes como siempre. Honestamente, fue un milagro que incluso se mantuviera dentro de la zona de ataque. Fue aún más un milagro que ninguno de los UNB hubiera golpeado la pelota hasta el momento. Pero dado que su única defensa era la velocidad y la puntería aleatoria, los lanzamientos de Bakugou estaban destinados a ser alcanzados. El primer lanzamiento pasó justo por encima de Pony sin mucha reacción por su parte. La niña simplemente se rascó la cabeza mientras Midoriya le lanzaba la pelota a Bakugou. Y una vez que preparó el bate nuevamente, los defensores de 1A se prepararon cuando llegó el segundo lanzamiento. Pero incluso eso pasó sin reacción, lo que provocó que Mineta cerrara los ojos con sospecha. ¿Qué estaba haciendo un B? Pero en el momento en que Bakugou comenzó a terminar para el tercer lanzamiento, Mineta vio un brillo en los ojos de Ponji. Oh no. La pelota salió volando antes de que sonara un fuerte ping, obligando a la pelota a volar en otra dirección. Ponji corrió hacia la primera base cuando la pelota aterrizó en el jardín central, que Hirou se apresuró a recuperar. Y una vez que la chica Pang lo consiguió, inmediatamente se lo arrojó a Shouji cuando Ponji comenzó a ir a la segunda base. La niña se lanzó hacia él, tocando la base justo antes de que la pelota de béisbol aterrizara en el guante de Shouji. Seguro. Sugino, quien se desempeñó como uno de los árbitros, gritó. Maldita sea, murmuró Mineta mientras comenzaba a morderse las uñas. Bakugou frunció el ceño antes de recibir la pelota de Shouji y se preparó para el siguiente bateador, Kendo Itsuka. La rubia explosiva entrecerró los ojos antes de lanzar su primer lanzamiento, sin respuesta. El segundo lanzamiento, otra vez sin reacción. Solo cuando el tercer lanzamiento salió de la mano de Bakugou, Mineta se dio cuenta de cuál era el plan del UNB. Como Bakugou solo tiene una velocidad, usarán los lanzamientos 1 y 2 para aclimatarse al tercero. Y como solo había tenido un lanzamiento, UNB podía hacer swing con seguridad sabiendo que de repente no les lanzaría una bola curva. Así que, a menos que Bakugou cambie ahora o saque algo de su trasero, Mineta sabía que uno iba a perder algunas carreras. Kendo hizo un swing y el bate envió la pelota volando hacia el jardín izquierdo, el peor lugar ya que Aoyama estaba cubriendo allí. Perdió el balón y se lo puso en las manos antes de lanzárselo débilmente a cero en la tercera base. Aunque para entonces Pony ya había regresado a casa. Entonces el niño se vio obligado a lanzárselo a Tokoyami en segundo lugar. Sin embargo, al final la acción fue inútil, ya que Kendo ya estaba allí. Bakugou se maldijo a sí mismo antes de enfrentarse al siguiente bateador con furia ardiendo en sus ojos. Tetsu se enfrentó a la explosiva rubia sonriendo mientras dejaba pasar el primer lanzamiento. Pero realmente arruinó el plan del UNB cuando hizo swing en el segundo lanzamiento. Conectó, pero no fue al campo exterior como los demás. En cambio, comenzó a rebotar hacia el montículo del lanzador. Y en una carrera loca, Bakugou arrebató el balón del suelo y lo lanzó al primer lugar. Kaminari se estremeció cuando apenas atrapó el balón, dejando fuera a Tetsu. Pero la defensa de 1A no terminó mientras Kendo continuaba su carrera hacia la tercera base. La rubia eléctrica rápidamente lo arrojó hacia cero, quien lo atrapó y etiquetó a Kendo en el momento en que tocó la base. El árbitro de la tercera base no tardó ni un momento en llamarlo seguro. Mineta apretó los dientes mientras 1A emitía un gemido audible. Esto no podía empeorar solo para que el equipo de Monoma, rechinando y regodeándose, llenara el campo. El niño más bajo enterró su cara en su guante y se preguntó si debería intervenir y mostrarle a UNB para qué. Pero después de pensarlo un poco, Mineta decidió esperar un poco más. ¿De qué otra manera aprenderá Bakugou que no es un tipo rudo en todo? Kamakiri de UNB tomó su lugar en el plato y preparó su bate. Y con su mirada natural, combinada con su cara de mantis, Mineta podía decir que el tipo hablaba en serio. Desafortunadamente, la intimidación no significa nada para Bakugou a menos que tengas algo que la respalde. Entonces empezó a lanzar como siempre. El primer y segundo lanzamiento se realizaron sin mucha reacción.
Y en el tercer lanzamiento, como los demás antes de Tetsu, hizo swing. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, no logró conectar el bate con la pelota, ponchándolo. Mineta dejó escapar un suspiro de alivio cuando el siguiente bateador de un B tomó el plato. Setsuna le sonrió a Bakugou mientras lanzaba el primer lanzamiento y luego el segundo. En el tercero, en lugar de balancearse, tocó la pelota. Mineta prácticamente podía sentir la sorpresa en los rostros de su amigo mientras Kendo y Setsuna corrían, pero sus ojos estaban puestos en otra persona. Midoriya, como si ya conociera el plan de un B, se apresuró a buscar el balón en el momento en que fue tocado. Y una vez que estuvo firmemente en su guante, el chico de cabello verde regresó rápidamente al plato. Kendo se lanzó hacia el plato, con un brazo extendido, con la esperanza de llegar primero. Pero esas esperanzas se desvanecieron cuando Midoriya la copió medio segundo antes. De esta manera, su guante tocó el suelo antes que su mano. Kendo está fuera. Cambiar campo. El entrenador Yamamoto gritó. La tensión en el cuerpo de Mineta se fue en forma de un suspiro aliviado. Si hubiera tres cosas con las que se pudiera contar a Midoriya, serían heroísmo, notas de héroe y atrapar pelotas. Sinceramente, pensé que perderíamos otro punto. Midoriya-san no deja escapar ningún balón. Yaoyorozu comentó. Sí, eso es lo que pasa cuando eres mi receptor durante aproximadamente un año, respondió Mineta mientras veía a Kirishima llevarse el plato. Los lanzamientos de Monoma salieron nuevamente cuando el chico pelirrojo no logró golpear ninguno de ellos. Pero en lugar de centrarse en eso, Mineta continuó observando la rareza que eran los lanzamientos de Monoma. Todoroki tomó su lugar en el plato y se preparó con su estoicismo habitual. Monoma lanzó un sorbo a la esquina interior del área 9 y Todoroki lo dejó pasar. También permitió el segundo lanzamiento, un forkball hacia el exterior del área 4. Pero cuando Monoma lanzó una bola rápida al área 2, el compañero de clase de doble color le dio a un B una muestra de su propia medicina. El bate golpeó la pelota y la envió al campo exterior, lo que provocó que un B se apresurara mientras Todoroki llegaba rápido pero cómodamente a la segunda base. Uno finalmente reclamó una base. Y así, Monoma tuvo que tomarse un momento para recomponerse antes de estar listo para lanzar nuevamente. Esta vez estaba contra Tsuyu. Pero mientras la rubia arrogante lanzaba sus lanzamientos, Mineta notó algo en ellos. Un sorbo para el cuadro 8, una bola de tenedor para el cuadro 6 y una bola rápida para el cuadro 1. Y aunque Tsuyu no pudo conectar su bate a ninguno de los lanzamientos, Mineta finalmente pudo descubrir a Monoma. Todo lo que necesitaba ahora era alguna confirmación, algo que un Kouda nervioso le proporcionaría. Monoma lanzó una mirada desagradable antes de lanzar su primer lanzamiento. Sin embargo, a diferencia de antes, su primer lanzamiento voló demasiado cerca del chico gentil, unos 20 centímetros, lo que lo sorprendió. Monoma luego ponchó a Kouda, todavía sorprendido, con 3 lanzamientos más, burlándose de él todo el tiempo. Voy a matar a ese bastardo, dijo Mineta con los ojos temblorosos. No te lo recomendaría, Mineta-san, aunque desde luego no te detendré si sigues adelante. Yaoyorozu respondió mientras observaba con tristeza cómo Kouda, disculpándose, regresaba al dugout. Y cuando Uraraka tomó su turno en el plato, Mineta se volvió hacia la majestuosa muchacha para la confirmación final de su teoría. Oye Yaomomo, ¿alguno de los lanzamientos de Monoma te parece correcto? Bueno, después de observar y atrapar varios de tus lanzamientos, los lanzamientos de Monoma-san parecen ser más sencillos. Si bien no dudo de que todavía sea difícil acertar, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que nuestros amigos comiencen a concentrarse en el momento oportuno, ella respondió mientras observaba más de cerca el lanzamiento de Monoma. Cuando salió el segundo lanzamiento de Monoma, una bola de tenedor hacia el área 5, Uraraka giró y golpeó la pelota justo cuando comenzaba a hundirse. La pelota de béisbol no llegó muy lejos en los jardines. Sin embargo, fue suficiente para permitir que Todoroki y Uraraka llegaran al tercer y primer lugar sin problemas. Y cuando Monoma apenas pudo contener sus maldiciones, Midoriya pisó el plato con una luz de almeja en los ojos. Aunque Mineta no fue el blanco de esa mirada, el chico más bajo sabía lo que su pareja iba a hacer. Cada vez que los ojos de Midoriya brillaban así, absolutamente ningún lanzamiento lo atravesaba. Entonces, tan pronto como la pelota estuvo dentro de su alcance, el bate de Midoriya sonó mientras la enviaba hacia el campo exterior. Todoroki regresó fácilmente a casa, dándole a uno a su primer punto, y Uraraka llegó al tercer lugar sin ningún problema. Midoriya lo cortó cerca mientras se lanzaba hacia la segunda base, apenas tocando la base antes de que Manga recibiera la pelota. Seguro.
Mineta agitó el puño en silencio mientras Iida volvía a tomar el plato, con sus gafas brillando amenazadoramente al sol. Pero a pesar de esta muestra de intimidación, el presidente de la clase de 1A fue eliminado mientras bateaba, poniendo fin al turno de 1A de batear. Entonces, los fildeadores de 1A salieron al campo nuevamente con Bakugou luciendo particularmente ansioso por superar a más de la clase 1B. Y con el marcador actualmente empatado, no había forma de que la explosiva rubia permitiera que se escaparan más carreras. El niño más bajo parpadeó ante ese pensamiento mientras veía a Bakugou comenzar su salvaje lanzamiento. Luego frunció el ceño y apretó los dientes. Si iba a seguir lanzando así, Mineta sabía que 1A seguramente caería en problemas. Y como para demostrar su punto, Kurohiro realizó el tercer lanzamiento de Bakugou y lo envió al campo exterior. Trágate tu orgullo y etiquétame idiota, pensó Mineta al ver la sombra familiar apoderarse de los ojos de Bakugou. La sombra de la duda sobre uno mismo. Capítulo 87. ¿Qué está haciendo Bakugou-san ahí fuera? Yaoyorozu preguntó nerviosamente mientras un sudor frío se deslizaba por su rostro. Mineta no sabía cómo responder a eso, estaba demasiado ocupado tratando de comprender lo que estaba viendo. Desde que comenzó la tercera entrada, ha sido un desastre tras otro. Todos los bateadores de 1B desde Kurohiro pudieron realizar el tercer lanzamiento de Bakugou, habiéndose finalmente adaptado a la velocidad y al objetivo aleatorio. Y gracias a eso, 1B obtuvo una ventaja de 3 puntos sobre 1A. Peor aún fue el hecho de que Iryu, Pongi y Kendo estaban esperando que Tetsu los trajera a casa. 1A estaba literalmente en un rincón y Bakugou todavía no tiene intención de abandonar el montículo. ¿Esto no es propio de ti, que te hace actuar aún más terco y egoísta de lo habitual? Mineta se preguntó, devanando su cerebro en busca de una respuesta. Pero a medida que la presión seguía aumentando, y no ayudada por las burlas de Monoma, una luz diferente comenzó a reflejarse en los ojos de Bakugou. En lugar de lanzar la pelota para forzar su salida, formó una T con las manos y gritó a todo pulmón tiempo fuera. El entrenador Yamamoto confirmó esto antes de que la explosiva rubia ordenara a 1A que se reuniera. Y con un suspiro de alivio, Mineta corrió mientras Yaoyorozu lo seguía rápidamente. Los diferentes ojos de la clase miraban fijamente a Bakugou, con sus agudos ojos bailando entre sus compañeros de clase. Y cuando su mirada se fijó en la de Mineta, el niño más bajo finalmente pudo ver la verdadera profundidad de su frustración. Kak-chan, comenzó Midoriya antes de que Bakugou levantara un solo dedo en su dirección. Sé que hice un desastre. Sé que he causado esta situación de mierda. Y sé que no podré limpiarlo yo mismo. Así que no lo hagas. Frótalo. ¿Entonces eres? Kirishima preguntó, señalando a Mineta. La explosiva rubia asintió solemnemente antes de lanzarle el balón a Mineta. Y mientras el niño más bajo lo sostenía, escuchó las palabras más alentadoras que Bakugou pudo decir. Que se jodan, perra rata. No sabrán qué les pasará. Mineta respondió mientras agarraba con fuerza el balón. El aire que rodeaba a 1A se volvió mucho más ligero ahora que su mejor lanzador estaba en el campo. Pero antes de que alguien pudiera aplaudir, Midoriya mencionó algo que también estaba en la mente del chico más bajo, la verdad detrás del extraño lanzamiento de Monoma. Ya que estamos juntos, quiero hablar sobre el pitcheo de Monoma-kun. ¿Alguien se dio cuenta de cómo sus bolas habían marcado su patrón? Lo hice. El primero va en algún lugar del tercio inferior. El segundo va en algún punto intermedio. Y el tercero va en algún lugar arriba. Y cada discurso es el mismo para cada persona, así que no fue tan difícil de entender. Todoroki respondió levantando ligeramente la mano. Los bateadores de 1A comenzaron a reflexionar sobre esas palabras, especialmente aquellos que aún no podían conseguir un hit de Monoma. Pero cuando todos miraron hacia arriba, Mineta pudo ver la determinación ardiendo en sus ojos. Seguirá siendo difícil, considerando lo pequeña que es la pelota, pero haremos todo lo posible para reducir la diferencia, dijo Ojiro asintiendo. Y si lo necesitamos, siempre podemos cambiar de jugador. Venceremos a 1B con lo mejor de nosotros. Uraraka aplaudió y agitó el puño. Pero a pesar de esta brillante declaración, la pregunta sin respuesta comenzó a volver a aparecer en sus mentes. Y mientras los ojos bailaban entre Mineta y Midoriya, se hizo evidente de qué se trataba. Vamos todos. Estoy seguro de que 1B ha esperado lo suficiente, dijo el niño de pelo verde. Con un destello de su sonrisa alentadora, 1A pronto recuperó suficiente corazón para dispersarse y dejó el montículo del lanzador a Mineta. Y una vez que el entrenador Yamamoto confirmó el cambio en el lanzador de 1A, junto con el intercambio de Aoyama con Yaoyorozu, el juego continuó.
Primero, Mineta examinó a los diferentes corredores que ya estaban en las bases. Cada uno lo miró atentamente mientras estaban listos para correr. Mineta luego se volvió hacia Tetsu en el plato, con su bate listo para batear. Pero sus ojos se alejaron un poco de él y se concentraron en Midoriya. Su compañero no tenía el guante levantado, pero sus ojos brillaban más de lo normal. Era como si estuviera diciendo, «Vamos, Mineta-kun». El chico más bajo simplemente asintió con el ceño fruncido, preparando su discurso. Luego comenzó a realizar los movimientos con los que se había familiarizado tanto. Sin embargo, cuando comenzó a moverse, Mineta escuchó las palabras de Sugino pasar por su mente. Y ante esas palabras, la forma de Mineta lentamente comenzó a ajustarse para generar más poder. Mineta dio un paso adelante con convicción. Sus caderas giraban con agudeza. Y su brazo se inclinó hacia adelante con el peso de sus emociones. La pelota de béisbol dejó las puntas de sus dedos y navegó hacia el plato, siguiendo un camino recto. Tetsu comenzó a balancearse, con su bate perfectamente en curso de colisión con la pelota de béisbol. Pero sin previo aviso, el rumbo del béisbol cambió, inclinándose antes de viajar hacia la derecha, lo que permitió que la pelota fallara el bate y aterrizara justo en el guante de Midoriya. Huelga. Mineta casi sonrió mientras veía a Tetsu parpadear confundido, casi preguntándose cómo el balón cambió de rumbo. Pero la concentración del chico más bajo regresó cuando Midoriya lanzó la pelota hacia atrás. Luego, el chico de cabello de acero respiró profundamente antes de preparar su postura de bateo. Sus ojos estaban más concentrados que nunca. No es que Mineta realmente se diera cuenta, ya que estaba demasiado ocupado escuchando las palabras silenciosas de su compañero. No importa cuánto tiempo haya pasado, nunca te oxidas. Alguien no me deja. Mineta pensó asintiendo, preparando su discurso. Una vez más el cuerpo de Mineta volvió a realizar los movimientos y se adaptó aún más a las instrucciones de Sugino. El balón pronto dejó sus dedos con un poco más de velocidad que el anterior, viajando recto antes de hundirse dramáticamente cerca de casa. Como tal, Tetsu no pudo completar su swing y tomó la pelota mirando. Golpe 2. Midoriya devolvió el balón mientras Tetsu respiraba profundamente otra vez y sus ojos se volvieron aún más concentrados. Mineta también se concentró, eligiendo el último de los campos para superar el primero de 3 obstáculos. Al menos esa fue la idea hasta que Mineta escuchó la siguiente de las palabras de Midoriya. Y casi provocó que el niño más bajo rompiera a llorar. Esta noche vamos a jugar a la pelota y a hablar un rato. Por supuesto, socio. Mineta lanzó su siguiente lanzamiento y su cuerpo finalizó los ajustes de Sugino. La pelota de béisbol prácticamente fue disparada desde las yemas de los dedos del niño más bajo mientras navegaba hacia casa. Pero a diferencia de antes, la pelota no se hundió sino que se cortó bruscamente hacia la derecha. Este cambio permitió a Tetsu golpear la pelota, pero no sin problemas. Él bloqueó el golpe, enviándolo de regreso hacia el montículo del lanzador rebotando. Mineta colocó su guante en el camino de la pelota, enganchándola mientras Tetsu corría. Luego, el chico más bajo se lo arrojó a Midoriya, quien lo atrapó y pisó el plato. Luego, el niño de cabello verde se lo lanzó a cero en tercera, atrapándolo a pesar de estremecerse ante la fuerza del lanzamiento. Luego, el lanzador de cinta le lanzó el balón a Tokoyami, quien llegó al segundo lugar. Y cuando la pelota golpeó su guante, pasó una fracción de segundo antes de que Kendo lo lograra. Y Lu, que corrió hacia casa Pony, que corrió hacia el tercer lugar y Kendo, que corrió hacia el segundo lugar fueron declarados fuera por cada uno de los árbitros en esas bases. Mientras el polvo se asentaba, mientras Mineta dejaba escapar el suspiro más fuerte, uno A y un B solo podían parpadear con incredulidad ante lo que acababa de suceder. Y la verdad es que el niño más bajo tampoco podía creer lo que acababa de ocurrir. Después de todo, un triple play no era algo común. Eso fue genial. Kaminari gritó de alegría. Los fildeadores de 1A estaban a punto de rodear a Mineta y Midoriya para lograr un trabajo bien hecho, pero Iida los interrumpió. Y menos mal que lo hizo, de lo contrario parecerían idiotas si de alguna manera perdieran este partido. Entiendo tu entusiasmo, pero no nos adelantemos. Primero debemos ponernos al día antes de comenzar cualquier celebración, dijo Iida, realizando sus gestos habituales. Oh, vamos, presidente, acabamos de salir de una situación bastante complicada. Creo que podríamos permitirnos 1 o 2 churras. Kirishima respondió mientras colgaba de los hombros de Midoriya. Iida abrió la boca para protestar, pero hizo una pausa cuando se le ocurrió un pensamiento.
Y conociéndolo, Mineta estaba seguro de que estaba a punto de atribuir esas palabras a algún aspecto de ser un héroe. ¿Cómo pude ser tan ciego? Mantener la moral en las circunstancias más difíciles también es parte de ser un héroe. Incluso la más pequeña de las victorias podría traernos la esperanza y la voluntad de luchar contra las implacables fuerzas del mal. Así que animad a mis amigos. Muestra un vez que aún no nos hemos desesperado. Lo siento Ida-kun, pero acabas de arruinar el ambiente. Las cosas no son tan divertidas si te ordenan hacerlo, Uraraka comentó rascándose la nuca. Pero mientras Mineta observaba a Ida sufrir una pequeña crisis nerviosa, se giró y notó que Midoriya hablaba con Mina Yujiro a través de los lanzamientos de Monoma. Y una vez terminado, la primera salió a batear con un resorte en el paso mientras que la segunda comenzó a hacer algo de entrenamiento de imagen. Fue entonces cuando Midoriya se giró para mirar a Mineta. El niño más bajo se estremeció y casi reflexivamente se dio la vuelta. Pero con su conversación rondando en su mente, Mineta se obligó a mantenerse firme. Y mirando con más atención, Mineta descubrió que Midoriya también estaba haciendo todo lo posible para dejar de correr. El dúo dio un paso adelante y se encontró cara a cara por primera vez en mucho tiempo. Lamento que hayas tenido que unirte al juego durante semejante apuro, Mineta-kun, pero gracias por ayudarnos. Ese triple play no habría sido tan fácil sin ti. Midoriya se disculpó asintiendo. El chico más bajo levantó una ceja ante eso. ¿Por qué se disculpaba? Midoriya y los demás solo estaban haciendo lo que podían para mitigar los errores de Bakugou. Me estás dando demasiado crédito, hombre. Simplemente hice mi parte y todos hicieron la suya. Aún así, su presencia en el campo fue acogedora. Cada vez que Bakugou lanzaba la pelota, me tensaba y me preguntaba si un B conseguiría o no un hit. Tus lanzamientos, por otro lado, fueron tranquilos y controlados, perfectos para superar al oponente. Tokoyami respondió sacudiendo la cabeza. Diré pero, ¿podrías avisarnos la próxima vez que planees darle el golpe a un B? Me preocupaba que nuestra arma secreta fuera un fracaso cuando Tetsu realizó ese tercer lanzamiento, dijo Zero rascándose la nuca. Mineta se estremeció ante eso. Pensándolo bien, tal vez no fue tan inteligente hacer ese triple play sin previo aviso. Lo siento, debería haberlo hecho antes de que Mineta-kun interviniera. Pensaré en algo antes de volver al campo. Midoriya respondió con un gesto tímido. Sea como sea, me alegro de que nada haya cambiado demasiado entre tú y Mineta-san. A muchos de nosotros nos preocupaba que los acontecimientos recientes pudieran haber dañado irreversiblemente su relación. Yaoyorozu comentó con una sonrisa cuidadosa. Mineta volvió la mirada hacia su pareja, empapándose de la atmósfera que poco a poco se hacía más pesada. Pero a pesar de este cambio de humor, Midoriya se enfrentó a él con ojos brillantes y la espalda recta. Gracias a todos por su preocupación, pero nuestro vínculo no es tan débil como para que una mala discusión pueda romperlo. Una sola noche no puede deshacer la risa que hemos compartido. No puede deshacer las lágrimas que hemos derramado. Y ciertamente no puede deshacer las promesas que hemos hecho durante 3 largos años. Mineta-kun es mi compañera y nada cambiará eso jamás. Mineta no prestó atención a cuál fue la reacción de su compañero de clase ante eso. Estaba demasiado ocupado evitando que sus propias lágrimas se le escaparan de los ojos. Aunque debería saber esto, el niño más bajo no pudo evitar reflexionar sobre los recuerdos que compartió con Midoriya. A pesar de todo lo bueno y todo lo malo por lo que han pasado, los dos permanecieron al lado del otro. ¿Y qué pasa si han tenido una discusión? Es solo otro paso en su larga amistad. Maldita sea Midoriya, ¿dónde estuvo eso la semana pasada? Podríamos haber arreglado las cosas en el momento en que nos vimos. Mineta preguntó mientras se limpiaba los ojos. Solo pensé en todo eso ayer, lo siento, respondió Midoriya, incapaz de mirar a su amigo. No te preocupes, compañero, no se me ocurrió todo lo que quería decir. Pero eso termina esta noche. Así que por ahora, Mineta respondió antes de enfrentarse a sus compañeros de clase, quienes los miraban con expectación. Vamos a ganar este partido. Contaremos con vosotros. Continuó antes de inclinarse ante todos ellos. Y como se esperaba de sus palabras, el aire alrededor de Unoa comenzó a sentirse mucho más energizado. Mineta se levantó de nuevo y fue recibida con el fuego dentro de los ojos de su compañero de clase. Pero, curiosamente, el único que no expresaba ninguna emoción visible en ese momento era Bakugou. En cambio, simplemente estaba mirando a Mineta y Midoriya con el ceño fruncido. Pero antes de que Mineta pudiera entender a la explosiva rubia, escuchó al entrenador Yamamoto pedir un cambio de campo. Dejando esto atrás, Mineta salió al campo con sus compañeros defensores.
Aunque a diferencia de antes, sus pasos ahora tenían un propósito mucho mayor que antes. Por el bien de la clase 1A, iba a ayudarlos a superar este juego. Por el bien de Midoriya, Mineta iba a lanzar como nunca antes lo había hecho. Y así continuó el juego. 1A terminó esa última entrada con otro punto a su nombre, poniendo el marcador 4-2. La brecha no era demasiado grande, pero eso no era motivo para mostrarse indiferente. Mineta, junto con las señales con la mano de Midoriya a los demás, pudieron pasar sin darle a un B una sola base. En cuanto a la ofensiva de 1A, se han acostumbrado a los lanzamientos de Monoma y le han sacado 2 puntos más. Ahora, al entrar en la quinta y última entrada, los puntajes de 1A y 1B estaban empatados. Está bien, simplemente superen esto y déjenlo en manos de nuestros bateadores, pensó Mineta mientras respiraba profundamente. Sin embargo, en lugar de ver a Shishida tomar el plato, fue Monoma quien estuvo listo. El niño más bajo levantó una ceja antes de escuchar lo que le gritaba la rubia arrogante. Te demostraré que tus lanzamientos no son nada. No serán nada antes de mi habilidad superior de bateo. Fue entonces cuando Mineta recordó lo que Monoma le hizo antes a Koudashi, ese fue el momento de enterrarlo. El chico más bajo, con un brillo en los ojos, le indicó a Midoriya el plan para este lanzamiento, quien lo reconoció con un gesto de asentimiento. Entonces, canalizando su furia hacia sus formas, Mineta realizó los movimientos mientras agarraba la pelota de una manera especial. La pelota de béisbol pronto voló por los aires, pero como cualquiera podía ver, se dirigía directamente a la cara de Monoma. Los ojos de la arrogante rubia se abrieron cuando la pelota se acercó rápidamente a él. Pero justo cuando estaba a centímetros de la colisión, la pelota se desprendió rápida y bruscamente de él y golpeó con seguridad el guante de Midoriya. Así que esa era la guadaña. Y por lo rígido y perplejo que estaba Monoma, Mineta se dio cuenta de que lo lanzó correctamente. Bola. El entrenador Yamamoto gritó. Espera. Eso claramente me impactó. Monoma discutió y se volvió hacia el entrenador cuando salió de su aturdimiento. Si así fuera, estarías bajo tierra. ¿No te refieres a On? No, En. No importa. Golpearé el siguiente. Monoma se jactó mientras preparaba su bate nuevamente. Mineta simplemente miró fijamente al tipo antes de lanzar un insulto, una bola de tenedor y una bola rápida. Una muestra de su propia medicina, por así decirlo, y como Mineta esperaba, la rubia arrogante no pudo alcanzar ni una sola. Los lanzamientos de los niños más cortos no solo eran más rápidos, sino que sus trayectorias eran mucho más nítidas en comparación con las de Monoma. Onenuki tomó el plato a continuación, ignorando al delirante Monoma a su suerte. Pero en lugar de centrarse en él, Mineta se centró en la señal con la mano de Midoriya. Con la mano izquierda, sacó el pulgar antes de apuntarlo hacia arriba. Luego retrajo el pulgar y extendió el índice. Esas eran sus señales de hacia dónde iría la pelota. La pelota volará hacia la primera base. El niño más bajo asintió y arrojó un cortador de aspecto bastante recto hacia el exterior. Y cuando Onenuki hizo swing, la pelota se rompió de una manera extraña. Chocó con la mitad superior del bate mucho antes de lo esperado y lo lanzó hacia Kaminari. En respuesta a esto, la rubia eléctrica dio 2 pasos hacia adelante y extendió su guante antes de que la pelota aterrizara con seguridad en él. Onenuki detuvo su carrera y comenzó a arrastrar los pies de regreso al dugout de un B. Hiryu tomó el plato a continuación y preparó su postura. El tipo era serio como Tetsu, pero, según las entradas anteriores que bateó Hiryu, tenía mejor visión cinética. Entonces Mineta comenzó a pensar en los lanzamientos complicados que conoce. El niño más bajo agarró su pelota de una manera peculiar antes de lanzarla. La pelota de béisbol no giró mucho en el aire, lo que provocó que volara de manera inestable por el aire. Cuando la pelota estaba a mitad de camino hacia el plato, comenzó a asentarse en un camino establecido y aterrizó directamente en el guante de Midoriya. Hiryu simplemente parpadeó, sus ojos reflejaban la vista que acababa de ver. Si una bola de nudillos le haría eso a los principiantes. Mineta preparó su siguiente lanzamiento, una bola rápida de 2 costuras. Y al igual que la otra pelota, Hiryu no logró conectar su swing ya que la pelota esquivó el bate en el último momento. El niño más bajo tuvo que contener la sonrisa mientras observaba a Hiryu intentar mantener la compostura. Sin embargo, en el momento en que miró a Mineta con una mirada asesina, el chico más bajo supo que había terminado. Salió el lanzamiento y Hiryu hizo swing con todo lo que pudo. Solo para que la pelota llegara un segundo después de que terminara su swing. Batea. Cambiar campo. El entrenador Yamamoto gritó. Mineta dejó escapar un suspiro de alivio mientras uno soltaba una ovación, el cambio funcionó.
Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar que los bateadores pudieran obtener al menos un punto de un B. Buen trabajo a todos. Especialmente con esa captura de Kaminari-kun, dijo Uraraka mientras los fildeadores regresaban al dugout. Me sorprendí. Honestamente pensé que lo arruinaría. Hirou respondió con una sonrisa divertida. Oh, por favor, tendría que tener muerte cerebral para perderme eso. Pero en serio, gracias por hacerlo fácil, amigo. Kaminari se rió antes de volverse hacia Mineta. No es nada, hombre, solo hago mi trabajo, dijo el niño más bajo mientras se congelaba el hombro. Ahora solo nos queda a nuestros bateadores superar la defensa de un B. Aunque dado lo siguiente que será Midori Yasuji, comenzó mientras uno veía a Uraraka llegar a la primera base. Mineta solo pudo asentir en silencio mientras observaba a su compañero preparar su bate. Monoma, con las cejas completamente fruncidas, lanzó una bola rápida, rompiendo su patrón. Pero como se trataba de Midoriya, pudo golpearlo. Sin embargo, debido al cambio de patrón, no pudo conseguir un golpe perfecto. Pero eso todavía no impidió que Midoriya y Uraraka corrieran como compradores rabiosos durante una liquidación. La pelota aterrizó en el campo exterior cerca de la segunda base, lo que provocó que un B corriera hacia la pelota. Reiko, de aspecto letárgico, lanzó el balón al segundo lugar justo cuando Uraraka se deslizaba hacia la base. Seguro. Mineta escuchó una exhalación audible a su alrededor, una reacción razonable dado lo cerca que estaban de ganar. Pero hasta que alguien anotó un doblete y Uraraka regresó a casa, las cosas no estaban cerca de terminar. Iida tomó el plato una vez más, el sol, nuevamente, se reflejaba ominosamente en sus gafas. No pudo golpear ni una sola pelota desde el comienzo del juego, así que era comprensible que el presidente de su clase se sintiera un poco inútil. Monoma ahora tenía este aura intensa a su alrededor. Y si las miradas pudieran matar, este tipo sería Medusa ahora mismo. Primero lanzó una bola de tenedor, pero Iida falló. Uno continuó animándolo mientras la rubia arrogante lanzaba un insulto, pero Iida falló. Pero cuando Monoma lanzó esa bola rápida, sonó un anillo metálico y Uraraka, Midoriya e Iida salieron corriendo. La pelota apenas aterrizó en el campo exterior, lo que les dio a los tres tiempo suficiente para tomar cada una de las bases. Mineta parpadeó al ver la situación en la que una vez estuvo uno A y que ahora afecta a un B. Y dentro de su corazón, sabía que todo había terminado ya que Monoma no tenía lo necesario para superar esto. No mientras todavía tenga 3 bateadores por jugar. Fue entonces cuando Mineta se dio cuenta de quién era el siguiente bateador en lugar de Mina. Bakugou estaba listo en el plato. ¿Eh? ¿Por qué está allí? Mineta no le pidió a nadie en particular. Bakugou me pidió que me cambiara. Probablemente quiera darle a ese Monoma una muestra de su propia medicina. ¿Sabes lo que te hizo? Mina respondió mientras hacía un movimiento de lanzamiento. El niño más bajo solo pudo fruncir el ceño ante eso antes de estrechar los ojos hacia Bakugou. ¿En serio? ¿Era ahora el momento de participar en un concurso de medición de penes con un B? Por otra parte, eso es lo que han estado haciendo las dos clases de héroes desde el festival de deportes. Aún así, es Bakugou, él nos dará el punto. Probablemente incluso enviará la pelota a la estratosfera. Kirishima dijo con una sonrisa con dientes. Eso suena como algo que él hará, comentó Todoroki. Un profundo silencio pronto se apoderó del diamante mientras Monoma y Bakugou se miraban fijamente. Una fuerte brisa sopló mientras continuaba el enfrentamiento, aumentando aún más la tensión. De repente, Monoma lanzó el primero de sus 3 lanzamientos, un slurve al área 6. Sin embargo, Bakugou no reaccionó y permitió que el balón lo pasara. Golpe 1. Monoma luego lanzó una bola rápida al área 2. Y como antes, Bakugou ni siquiera parpadeó. Él seguía mirando continuamente a su oponente con sus agudos ojos rojos. Segundo strike. El último lanzamiento fue un forkball al área 9. Fue entonces cuando Mineta vio el sutil cambio en el agarre y la postura de Bakugou. En un abrir y cerrar de ojos, la explosiva rubia giró en el arco perfecto y golpeó la pelota en el lugar perfecto. Un anillo metálico resonó en todo el campo mientras todas las miradas estaban centradas en la pelota, incluso los fildeadores y corredores no se movían. La pelota del tamaño de la palma de la mano seguía y seguía, hasta que la pelota golpeó la cerca de alambre en el otro extremo del campo. De repente, la tensión se rompió por un jonrón. Realmente consiguió un jonrón. Kirishima aplaudió. Uno rápidamente comenzó a salir corriendo para encontrarse con los corredores. Mineta, al ser la pequeña, decidió quedarse atrás para evitar ser aplastada. O al menos ese era el plan hasta que Shuji lo levantó y lo llevó sobre su hombro.
Bueno, él supuso que esto era un esfuerzo de equipo, por lo que debería ser parte de la multitud de celebración. Uraraka fue recibida con los brazos abiertos por las chicas. Los chicos recibieron a Midoriya con palmaditas en la espalda. Y Ida fue recibida con víctores por la clase que dirige. Y cuando Bakugou regresó, «Quítate de encima de mí», gritó mientras era invadido por uno a. «Ganaste el partido para nosotros. Así que trato». Agakure gritó con una sonrisa notable. Y mientras la explosiva rubia continuaba pateando y gritando contra la multitud, Mineta solo podía sonreír ante este bendito desastre de clase. Eso fue hasta que escuchó a Midoriya hablar con Shouji. «Shouji-kun, ¿te importa si llevo a Mineta un rato?» «Por supuesto». El gigante de múltiples brazos respondió mientras entregaba con cuidado al niño más bajo. Y como todas las veces que Mineta montaba a su compañero, colgaba de la espalda de Midoriya como el gremlin que era. «No está mal para nuestro primer partido con todos», dijo Midoriya mientras continuaba viendo cómo acosaban a Bakugou. Podríamos haber prescindido del extraño comportamiento de Bakugou. Al menos se puso en forma al final de todo. Mineta respondió antes de que Bakugou dejara escapar una explosión para finalmente dispersar a la multitud. «¿Entonces tú también lo notaste?», preguntó Midoriya. «¿Cómo no pude? Lo conozco desde que te conozco a ti». «Sí, Kacchan es un lío complicado, aunque supongo que no deberíamos hablar los dos», comenzó Midoriya antes de que Mineta terminara ese pensamiento por él. «Ya que nosotros también somos un desastre». «Sí, pero eso termina esta noche, ¿verdad, compañero?», él preguntó. El niño más bajo escuchó entonces la respuesta rugiente que salió de los labios de su suave sonrisa. «Correcto. Esta noche, el mejor Erodúo regresa a UA». Capítulo 88. «Recuerden ustedes dos, regresen adentro antes del toque de queda», dijo Ida, tocando el reloj inexistente en su muñeca. «Conocemos a Ida-kun. Y si para entonces no estamos, buenas noches». Midoriya respondió mientras se ajustaba el guante. El presidente de su clase asintió antes de deslizarse lentamente hacia adentro, la puerta se cerró detrás de él por sí sola. Por extraño que fuera, Mineta sabía que no debía cuestionarlo. Después de todo, tenía asuntos mucho más urgentes que atender. «¿Cómo te sientes?» «Quiero decir, ¿fuiste el receptor durante todo el juego?» Mineta preguntó mientras él y Midoriya se alejaban del dormitorio. Y una vez que el dúo alcanzó una buena distancia, comenzaron a estirar los hombros y las piernas. «Estaré bien, no es nada que un ungüento y el sueño no puedan solucionar». Mineta detuvo sus estiramientos por un momento y pensó en lo que dijo Midoriya. Siempre que está herido, el niño de cabello verde menciona usar este ungüento. Y, al día siguiente, lo peor de las heridas de Midoriya había desaparecido y él seguía con su día como siempre. Era prácticamente la versión de Midoriya de los bollos y el té de alta nutrición del templo del cielo y la tierra, una bendición que Mineta extrañaba tener. «¿Sabes? Nunca pregunté qué pasa con ese ungüento que usas», preguntó Mineta volviéndose hacia su amigo. «Es una mezcla casera que mamá recibe de un viejo amigo boticario en el campo». «¿Lo viste antes, no?». Mineta comenzó a revisar sus recuerdos nuevamente, esta vez reflexionando sobre los momentos en que él y su pareja fueron a Inko en busca de primeros auxilios. Al principio, la mujer gordita se preocupaba frenéticamente por ellos. Luego cogía el botiquín médico del armario de la cocina. Y fue entonces cuando Mineta recordó la rareza. Lo último que preparó Inko fue un tazón de gel ámbar que venía de un frasco de vidrio en el refrigerador. ¿Era ese realmente el ungüento místico de la familia Midoriya? Pensé que era solo miel. Si bien existe un tipo de miel que los profesionales usan para tratar heridas, lo que hay en ese frasco es algo mucho más potente. De hecho, diría que mis cicatrices habrían sido mucho más pequeñas si las hubiera tenido durante el ataque al albergue. Midoriya respondió mientras miraba sus brazos. Y mientras Mineta miraba las manchas de piel áspera, especialmente en el brazo derecho de su pareja, los acontecimientos de este verano regresaron con una claridad antinatural. El enorme agujero que uno había cavado en busca de tesoros. La lucha por llegar al Forest Lodge. El entrenamiento y la porción 1A y 1B realizados. La charla que tuvieron Midoriya y Mineta con Kouta. El ataque de la Liga de Villanos. Su lucha en el hospital. ¿Cómo fue que todo lo que estaba tan bien salió tan mal tan rápido? «Hola Midoriya, ¿te arrepientes de este verano?», Mineta preguntó mientras su mirada caía al pavimento. Una terrible tensión estranguló el aire entre ambos. Y aunque no estaba mirando a Midoriya, el niño más bajo se dio cuenta de que la mirada de su pareja también cayó al suelo. Pasaron varios largos momentos antes de que una respuesta apenas audible viniera de la boca de Midoriya.
Demasiados cuando no pude salvar a Kacchan en el albergue, cuando llevé a mamá al borde de la desesperación, cuando no pude ayudar a All Might contra All for One y lo peor de todo, cuando peleé contigo mi pareja mi amiga. Una suave brisa sopló mientras Mineta procesaba la respuesta de Midoriyaya. Sabía que algunas de esas cosas eran, en última instancia, inevitables. Inko iba a preocuparse por su hijo pase lo que pase. Y esa pelea cataclísmica en Camino Ward no era lugar para mortales. Pero que Midoriya pusiera la captura de Bakugou y su argumento al nivel de esos acontecimientos estaba admitiendo que su verano interrumpido era inevitable. ¿O había algo más en esto? Y desde que llegué a casa después de que todo terminó, seguí pensando en la causa de todo. Y aunque es fácil culpar a la Liga de Villanos, al destino o a algo más sobre lo que no tenía control sabía que la responsabilidad era, en última instancia, mía. Yo era demasiado débil como héroe para salvar a Kacchan o apoyar a All Might era demasiado débil como persona para consolar a mamá o llegar a un acuerdo contigo era como si me hubieran devuelto a aquellos días antes de conocer a All Might, antes de conocerte a ti a los días en los que era impotente para cambiar algo Midoriya continuó, con su voz paradójicamente temblorosa pero firme. Así que volviste a lo que mejor conocías el yo, que mejor conocías el héroe imprudente que hay dentro, respondió Mineta mientras se atrevía a mirar a su compañero. Y allí estaba Midoriya, mirando tristemente su mano derecha. No solo eso, sus hombros se hundieron como si el peso del mundo estuviera sobre ellos. Lo cual tenía sentido, considerando que las personas en la vida de Midoriya significaban mucho para él. En ese sentido, Mineta era igual que Midoriya. Él también le falló a la gente que le importaba. Todo lo que pude hacer fue evitar el colapso mental es lo que hice en el pasado para recuperar el poco control que tenía sobre mi vida es lo que hice en el hospital para asegurarme de que aún tenía el poder de marcar la diferencia pero una vez que empiezo a pensar así, termino concentrándome únicamente en cómo me siento así que, cuando me di cuenta de mi propio egoísmo, ya eras respondió Midoriya mientras miraba hacia arriba. Sus miradas se encontraron. Tenías razón, ya sabes, en todo mi mal carácter puso en peligro a Kirishima-kun, Todoroki-kun, y Ida-kun y Yaoyorozu-san cualquier plan real que tuviera para sacarnos sanos y salvos fue arruinado por la liga y cuando finalmente se me ocurrió una opción, solo funcionó gracias a una serie de milagros realmente estaba volando demasiado cerca del sol pero estaba demasiado ciego para darme cuenta de que mis alas se estaban desmoronando dijo Midoriya mientras las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos. Midoriya no dijo nada mientras comenzaba a limpiarse la cara. Pero no importaba cuántas veces lo hiciera, las lágrimas seguían brotando. Mineta quería darse la vuelta y darle un momento a su pareja. Sin embargo, el niño más bajo quiso seguir mirando. Y aunque nunca fue agradable ver llorar a Midoriya, Mineta terminó de huir. Aunque al final logramos sacar a Kacchan y a nosotros mismos no pude sacarme de la cabeza lo peor de lo que me pasaría si uno de mis amigos muriera por mi culpa. ¿Qué pasaría si no pudiéramos salvar a Kacchan? Lo peor de todo, ¿qué pasaría si muriera antes de enmendarme contigo? Imaginando los rostros manchados de lágrimas de mamá, All Might, Uraraka-san y uno me dolió pero ver tu rostro roto en particular me destrozó supe, desde ese momento en adelante, que tenía que salvar nuestra amistad dijo Midoriya, ganando suficiente fuerza para continuar. Pero no sabías qué decir no después de todo lo que pasó, respondió Mineta mientras su mano izquierda se abría paso sobre su corazón. Había un dolor melancólico en lo más profundo de mi ser que resonaba con las palabras de Midoriya. Así que, a pesar de todo, seguían en la misma página. Solo merecías lo mejor y aunque sé que esto no es suficiente para demostrarte cuánto lo siento, lo diré de todos modos lo siento por ser un amigo terrible fue mi culpa que las cosas resultaran así, dijo Midoriya mientras se inclinaba ante Mineta. Algo en esta visión molestó a Mineta así que, antes de darse cuenta, su cuerpo reaccionó antes de que su mente siquiera tuviera un pensamiento. Su mano izquierda se movió desde su corazón hasta la pelota de béisbol que estaba en su guante. Luego se lo presentó a Midoriya con cada fibra de su ser. Y como siempre, Midoriya atrapó la cosa sin falta. Mineta-kun, murmuró mientras veía el balón a su amigo. Siempre haces esto asumir la culpa de alguien más y aunque tuvieras algo que ver, yo también estaba equivocado así que si confiesas tus pecados, yo también lo haré Mineta respondió mientras enfrentaba valientemente la mirada de su compañero. Midoriya inmediatamente quiso protestar, eso era evidente. Pero después de momentos de silencio, el niño de cabello verde decidió abrir los oídos y el corazón en lugar de la boca. Después de esa pelea con Muscular, todo lo que era en ese momento se había desmoronado. En lugar del socio confiable que pretendía ser, volví a convertirme en el idiota cobarde de antes.
Si estas fueran las batallas en las que estaríamos como héroes, entonces no me habría importado esperar unos años más antes de volver a luchar. Luego hablaste con mamá sobre mi futuro en la UA, le prometiste que me cuidarías y eso empeoró esa sensación, respondió Midoriya mientras su mirada caía al suelo. Mineta solo podía asentir, aunque su compañero no pudiera verlo. No quería ser yo quien trajera el cuerpo de su hijo a casa y no quería vivir sin mi mejor amiga, así que, inconscientemente, decidí intentar mantenernos a nosotros, a ti, fuera de peligro, pero cuando Kirishima y Todoroki dijeron que iban a rescatar a Bakugou supe que ibas a ir con ellos. Así que preparé todo lo que pude para detenerte, al final fracasé, pero no por las razones que pensé originalmente. Mineta continuó mientras miraba hacia el cielo nocturno. Y como todas las demás veces que miró, 9 estrellas brillaban más que el resto. Le hizo recordar la primera vez que los vio después del ataque de Luzh. Por cada luz brillante que les llega, ¿cuántos miles fueron ahogados por el frío vacío del espacio? Era lo que él pensaba. Y ahora, Mineta finalmente entendió por qué esas luces se apagaban en la oscuridad, entendió por qué esas luces nunca podrían arder tan intensamente como otras. Entendí las lecciones que Aizawa, Fengwan, All Might y Midoriya estaban tratando de impartirle. Fracasé porque no podía creer después de todo lo que pasó, perdí la fe en todo lo que me rodeaba, perdí la fe en las habilidades que perfeccionó Aizawa, perdí la fe en las habilidades que enseñó Shifu, perdí la fe en mi propia peculiaridad, perdí la fe en tu poder para marcar la diferencia, así que, por supuesto, no podía hacerte cambiar de opinión. En ese momento tenías más propósito que yo, dijo Mineta mientras sus ojos continuaban mirando esas 9 estrellas. Pero aún así eso no me da derecho a usar las lecciones de Fengwan, las palabras de Aizawa Sensei, la promesa de mamá o incluso nuestro primer encuentro en tu contra, respondió Midoriya. El niño más bajo pudo entonces sentir la mirada arrepentida de su pareja sobre él. Entonces, Mineta miró hacia otro lado desde el cielo y se enfrentó a Midoriya una vez más. El problema es que yo tampoco tengo ese derecho, no, cuando no cumplí con lo que querían decir. Las lecciones de Shifu pretendían ayudarme a mejorar, a transformar el hierro interior en acero, pero cuando el fuego se calentó demasiado, me retiré a mimarme y refugiarme en lugar de seguir adelante, dijo Mineta mientras sacaba su bastón de su bolsillo. Luego, el niño más bajo lo extendió antes de tirarlo al suelo con un ruido metálico. Las palabras de Aizawa fueron más que simplemente tener un compañero confiable en la batalla, se trataba de tener un amigo que crea en ti incluso cuando no hay esperanza. Pero no lo creí, no lo podía creer. Mineta continuó mientras desataba el guante de béisbol de su mano derecha. Entonces la cosa cayó silenciosamente al suelo, delatando el rugido que habitaba en sus palabras. En cuanto a la promesa de tu mamá, la rompí en cuanto salí corriendo de esa habitación. Si estuviera tan decidido a protegerte, te habría acompañado sin importar lo peligrosas que se pusieran las cosas, como hicieron Ida o Yaomomo, pero no, me fui por la vía del cobarde. Finalmente ese fatídico día en el parque, donde comenzó nuestra amistad y promesa de ser el mejor dúo de héroes, traicioné precisamente aquello por lo que te admiraba. Eras un tipo sin peculiaridades y, aún así, te enfrentaste a alguien más fuerte que tú. Porque para ti nunca se trata de demostrar lo fuerte que eras. Se trataba de hacer lo correcto y estar ahí para la gente que no tenía a nadie. Mineta continuó. Pero antes de que Midoriya pudiera responder con una discusión, el niño más bajo lo interrumpió con más palabras de su corazón. Después de todo lo que su pareja ha admitido, Mineta necesitaba responder de la misma manera. Y tal vez refutar una de las cosas por las que Midoriya se culpa a sí mismo. Quizás sea egoísta e ignorar a los demás para mantener tus ideales, pero si esos ideales protegen a las personas de los demás o de sí mismas, ¿por qué no ser egoísta? Es quien eres, Midoriya. ¿Y quién soy yo para detenerte? Otras personas te necesitan como yo en aquel entonces, así que tengo que dejar de actuar como si fuera el único que debería importarte, dijo Mineta mientras comenzaba a secarse las lágrimas que se le formaban en los ojos. Dijiste que merecía lo mejor, pero podría decir lo mismo de ti. Un verdadero amigo te habría apoyado en ese momento, un verdadero amigo debería haberte apoyado, pero yo me escapé y por eso, lo siento mucho. Pero antes de que Mineta pudiera inclinarse, su cuerpo reaccionó. Su mano derecha se extendió y atrapó algo. Mineta apartó las lágrimas y se giró para encontrar una pelota de béisbol en su palma. Luego, el niño más bajo miró hacia arriba para ver los movimientos finales del lanzamiento de Midoriya. Y cuando vio el rostro de su pareja, Mineta pudo ver la calma que brillaba en su interior. Si así es como te sientes, entonces supongo que realmente somos socios.
Incluso si ambos somos responsables de algo, terminamos culpándonos a nosotros mismos más que a nada, dijo Midoriya mientras extendía su guante. Mineta se tomó un momento para mirar el guante. Luego miró fijamente el bastón y el guante desechados que yacían en el suelo. Finalmente, el niño más bajo miró fijamente la pelota que tenía en la mano. Fue entonces cuando una idea brillante apareció en su cabeza. Sí, incluso llegamos a la misma conclusión, somos dos guisantes en una vaina, respondió Mineta con una pequeña sonrisa. Luego le devolvió el balón a Midoriya, quien lo atrapó fácilmente. Y cuando el niño de cabello verde comenzó a procesar sus palabras, Mineta guardó su bastón en el bolsillo antes de apretar nuevamente el guante alrededor de su mano derecha. Se podría decir que somos pájaros de pluma por lo parecidos que pensamos, añadió Midoriya. Y una vez que Mineta estuvo listo, el niño de cabello verde le lanzó la pelota. También tenía esta sonrisa cómplice en su rostro, lo que provocó que la propia sonrisa de Mineta se ampliara. Midoriya recibió el mensaje. Tal vez uno no estaba muy lejos de llamarnos hermanos, ya que estamos hechos de la misma tela, Mineta respondió mientras atrapaba y devolvía el balón. Pero en el momento en que Midoriya lo recibió, inmediatamente lo devolvió mientras hablaba. Y fundido a partir del mismo molde. Y así, Mineta y Midoriya continuaron su extraña manifestación. Pero a diferencia de sus otros juegos en los que jugaban en un silencio mayormente concentrado, esta vez, tenían que decir una frase o modismo relacionado con pares, similitudes u opuestos iguales antes de realizar el lanzamiento. Así que no pasó mucho tiempo antes de que la sangre tanto en sus cuerpos como en sus cerebros comenzara a fluir. El niño más bajo, a pesar de sentirse todavía un poco cansado por el partido de béisbol de hoy, podía sentir que su espíritu regresaba a él. La llama debilitada que había habitado dentro de su corazón finalmente se reavivó cuando recordó su propósito. Y mirando a Midoriya, Mineta se dio cuenta de que una determinación similar también había regresado a él. Una determinación que tuvo que corresponder con el lanzamiento más nuevo de su arsenal, Yin y Yang. Mineta gritó mientras revisaba los formularios. La pelota fue lanzada desde las yemas de sus dedos y navegó por el aire. Pero antes de que pudiera llegar a Midoriya, se rompió bruscamente en diagonal hacia abajo y hacia la derecha. Sin embargo, a pesar de ser la segunda vez que veía a Esquite, los ojos y el guante del niño de cabello verde permanecieron fijados en la pelota. Se lanzó hacia él, atrapándolo antes de entrar en racha. Y una vez que Midoriya dejó de caer, se lo arrojó de vuelta a Mineta a toda velocidad. Estas palabras salieron de su garganta mientras lo hacía justo cuando su brazo brillaba por el más breve de los momentos. Santo y pecador. Mineta corrió hacia donde su compañero lanzó el balón. Pero cuando lo atrapó, el poder era mucho mayor de lo que el niño más bajo había anticipado. Como resultado, cayó 1 o 2 pies hacia atrás y aterrizó de espaldas. Lo que Mineta no hizo, sin embargo, fue soltar el balón. Tampoco tenía realmente energía para levantarse. Mineta-kun. Midoriya gritó mientras corría hacia el lado de su compañero. Esto es todo para mí, otro punto para ti, compañero, dijo Mineta con una sonrisa. Al principio, Midoriya no sabía qué decir o hacer. Pero a medida que pasaban los segundos, el niño de cabello verde devolvió la sonrisa. Ahora estamos nuevamente empatados, de nuevo en igualdad de condiciones. Como debe ser, pero lo resolveremos otro día, volvamos adentro, mañana tenemos un día largo, dijo Mineta mientras se levantaba lenta pero seguramente del suelo. Pero antes de que los dos comenzaran a caminar de regreso en serio, el niño más bajo sintió 2 pares de ojos sobre ellos, ambos provenientes del dormitorio. Sus ojos se dirigieron sutilmente al primero y encontraron a Bakugou mirando por la ventana del pasillo del 4.º piso. La rubia explosiva simplemente los miraba con una mirada neutral, como si estuviera tratando de descubrir algo. Bakugou entonces simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin duda regresando a su habitación. Mineta no sabía qué hacía su némesis, pero sin duda era curioso. Mineta entonces centró su atención en el otro par de ojos y encontró a Uraraka, que estaba flotando en el área común, mirándolos a través del costado de las persianas. Pero cuando el niño más bajo se concentró en los detalles, descubrió que la línea de visión de la niña que desafiaba la gravedad estaba específicamente en Midoriya. Ah, cierto, había eso de lo que ocuparse. Y ahora que Mineta y Midoriya arreglaron su amistad. Oye, parece que teníamos público, dijo Mineta, señalando hacia Uraraka. Midoriya giró en esa dirección y se detuvo durante lo que pareció ser el tiempo más largo. El niño más bajo tuvo que reprimir cualquier risa que hubiera en sus pulmones al ver el rostro de Midoriya y Uraraka iluminarse como las estrellas sobre él.
Midoriya se dio la vuelta rápidamente mientras Uraraka juntaba los dedos y se perdía de vista. Mineta-kun, ¿por qué? Midoriya murmuró mientras enterraba su cara en su guante de béisbol. Solo estaba ayudando a mi mejor amigo. Porque no importa si es heroísmo, vida o amor, siempre te respaldaré. Dijo Mineta mientras extendía el puño hacia Midoriya. El aire cambió alrededor del niño de cabello verde cuando se quitó el guante de la cara. Luego miró hacia su amigo y vio el gesto esperando ser completado. Entonces, con una sonrisa formándose en ambos rostros, Midoriya golpeó su puño contra el de Mineta. Y yo tendré el tuyo, compañero. Capítulo 89. Lo juro, prácticamente se podía oír mi corazón a través del suelo en ese momento, dijo Kaminari, colocando una mano sobre su pecho. ¿Sería el corazón revelador siquiera una alusión apropiada a este escenario? Porque estoy seguro de que ninguno de nosotros es asesino ni sufre de locura. No conozco a Tokoyami, esta ansiedad ya me está volviendo loco, respondió Zero con una sonrisa incómoda. Hoy fue el día. 1A, tan preparados como siempre, se encontraban ante el Estadio Nacional Takoba, el lugar de su examen de licencia provisional. Pero a pesar de que estaban a punto de hacerse el examen, Mineta y Midoriya no estaban tan ansiosas. Y cada uno de sus compañeros de clase se dio cuenta por el propósito que ardía en sus ojos. ¿Ustedes no están nerviosos? Uraraka preguntó, apareciendo al lado de Midoriya. En lo más mínimo. Después de todo, tengo a alguien confiable que me cuida. Midoriya respondió sacudiendo la cabeza. Luego, el niño de cabello verde miró a su amigo y Mineta le levantó el pulgar. Y he recuperado a mi compañero. Así que, sea lo que esta prueba nos depare, simplemente se lo devolveremos a la cara, añadió mientras el niño más bajo mantenía la cabeza en alto. Eso es muy varonil. Aún así, estoy feliz de que hayan resuelto todo. Me preocupaba que nuestro dúo de héroes no se reconciliara por lo sucedido, pero ahora puedo lanzarme a esta prueba sin que nada me detenga. Dijo Kirishima mientras aparecía junto a Uraraka. Como todos deberían hacerlo. Este examen no es algo que puedas hacer a medias. Sé que estás nervioso, pero también sé que superarás esto sin problemas. Ua no me habría dado luz verde si hubieran pensado lo contrario, así que hazme sentir orgulloso, ¿entiendes? Dijo Aizawa, dándose la vuelta para mirar a sus alumnos. Mineta podía sentir cómo el aire alrededor de sus amigos se aclaraba, sus ojos reflejaban el mismo fuego que había en sus ojos y en los de Midoriya. Siempre fue un evento poco común, pero cuando Aizawa muestra fe en ellos, cualquier vacilación que tenga uno se evaporará. Si su maestro abiertamente crítico dice que están listos, entonces deben estar listos. Muy bien, entonces ¿qué tal si animamos? Además sugirió Agakure antes de comenzar el lema de UA. Aunque cuando uno sin el antisocial Bakugou y el reservado Todoroki, se preparó para decir el resto de la frase, Mineta sintió una presencia desconocida entre ellos. Y una mirada rápida a su alrededor arrojó inmediatamente resultados cuando el niño más bajo vio a un extraño alto con un sombrero justo detrás de Kirishima. Pero antes de que Mineta pudiera advertir a alguien, o incluso preparar una respuesta, sus tímpanos fueron rotos por un atronador ultra. Del extraño. La clase 1 se estremeció al oír el sonido, con Bakugou listo para luchar, mientras todas las miradas se dirigían a la nueva voz en medio de su grupo. Los ojos de Todoroki, en particular, parecían algo sorprendidos por este recién llegado. Sin embargo, antes de que alguien pudiera comentarle a este extraño intruso, una nueva voz intervino para controlar la situación. Y mirando hacia arriba, Mineta vio que provenía de un grupo de estudiantes que llevaban el mismo sombrero que el alto extraño. En concreto, provenía de alguien con ojos bastante estrechos y astutos. Aunque eso dejó al niño más bajo preguntándose a qué escuela pertenecían estas personas. Inasa, no interrumpas la reunión de otro grupo. Es de mala educación, dijo. Tienes razón, senpai. Por favor, acepta, comenzó Inasa, echando la cabeza hacia atrás. Luego, el tipo, sin dudarlo, lo estrelló contra el concreto mientras se inclinaba de la manera más exagerada posible. Mis disculpas. Mineta se estremeció cuando el tipo volvió a levantarse, principalmente al ver el enorme rasguño en la cabeza de Inasa que goteaba sangre constantemente. Aunque eso le dio a uno a tiempo suficiente para descubrir con quién diablos estaban tratando. Y fue Bakugou quien proporcionó la exposición. La intensidad cautelosa de su voz mostraba cuán fuertes eran las personas con las que trataban. Los únicos bastardos que podrían rivalizar con Oa en términos de fuerza y locura serían Shiketsuhai. Nuestros rivales de Occidente. Mineta frunció el ceño ante eso mientras miraba con cautela a los estudiantes de Shiketsu que tenían delante.
Una escuela con el mismo prestigio que UA, eso podría suponer un problema ya que uno A tiene que ir en su contra en el examen. Combinado con todas las demás escuelas presentes, el niño más bajo se dio cuenta de que las cosas iban a ser agitadas. Y eso sin tener en cuenta lo que iba a ser el examen en sí. Siempre quise decir eso, Plus Ultra. Me encanta UA. Así que, a pesar de competir contigo, espero que nos llevemos bien. Inasa gritó mientras volvía a ponerse el sombrero sobre la cabeza ensangrentada. Vamos. Dijo su estudiante de último año con los ojos estrechos mientras él y sus compañeros estudiantes de Shiketsu se iban. Inasa le hizo una última reverencia profunda a uno antes de apresurarse a perseguir a sus compañeros de escuela. Mineta miró a Midoriya tal como Midoriya miró a Mineta, eso fue extraño. Pero cuando el niño más bajo se volvió hacia su antiguo amo, vio como los ojos de Aizawa se entrecerraban. Fue una señal de que Inasa no era solo un bicho raro fuerte y promedio. Yoarashi Inasa tenía las calificaciones y la capacidad, incluso una recomendación especial, para ingresar a la UA como el resto de ustedes, pero por una razón u otra, se negó. Ese niño es un verdadero enigma, comentó Aizawa mientras sus ojos cansados vigilaban a los estudiantes de Shiketsu. Espera, ¿es primer año?, preguntó Agakure. Y un estudiante recomendado, no tengo ni idea de qué es capaz Yoarashi-san, ya que el examen para los estudiantes recomendados se dividió por género, pero estoy seguro de que Todoroki-kun. Yao Yorosu comentó antes de que todos los ojos se fijaran en su compañero de clase de doble color. Lo siento, pero no puedo decir que recuerde haber conocido a alguien como él respondió sacudiendo la cabeza. Mineta levantó una ceja ante eso. ¿Cómo es posible que uno no se dé cuenta de un charlatán bullicioso como él? Aún así, todo esto solo redobló la cautela de Mineta en torno a Shiketsu. Lo mejor es no correr ningún riesgo con ellos. Lo sabía. Eres tú, Eraser. Una voz nueva y alegre gritó. Lo primero que notó Mineta fue cómo se movía Aizawa, una señal de que su paciencia estaba a punto de ponerse a prueba. Luego recurrió a la nueva voz y encontró una heroína con cabello verde menta. Y su disfraz era una mezcla entre bufón y pirata. Pero las caras sonrientes que decoraban su corsé inmediatamente trajeron un nombre a la mente de Mineta. Vamos a casarnos. Entonces dijo de repente que su amplia sonrisa se hacía aún más amplia. No. Aizawa respondió rotundamente. Todos y cada uno de los pensamientos que tenía el niño más bajo fueron interrumpidos por la risa que se vio obligado a reprimir. Incluso si este no fuera un comentario ingenioso hecho por el héroe de la sonrisa, Mineta aún lo habría encontrado divertido solo por las reacciones de Aizawa. El tipo era un hombre heterosexual por naturaleza, especialmente cuando se rodea de gente llena de energía como Present Mic. Es la señora Hoke. Su outburst Kirk obliga a la gente a reír, ralentizando sus pensamientos y movimientos. Deberían ver cómo derriba a algunos villanos. Sé que se reirán mucho de ello, Midoriya comentó emocionada. Sigue siendo tan cómicamente serio como siempre. Si te unieras a mis actos, estaríamos reventando tripas a diestro y siniestro. La señora Hoke comentó mientras se acercaba. No, gracias. Lo hago muy bien por mi cuenta. Oye, eso no es una mala broma. ¿Te estoy contagiando? Absolutamente no. Entonces, ¿eres amigo de Aizawa-sensei? Tsuyu preguntó, inclinando la cabeza. Éramos tan cercanos como nuestras agencias en aquel entonces. Él me salvó la vida un par de veces, yo lo salvé un par de veces y Viola, somos una pareja. Una verdadera pareja hecha en el cielo. La señora Hoke respondió mientras se desmayaba contra Aizawa. Corrección, infierno. ¿Tu escuela también está aquí? Aizawa preguntó antes de que la señora Hoke se bajara de él. Luego asintió mientras saludaba a un grupo de estudiantes que vestían polos grises. Y una vez que se encuentran con ella, la señora Hoke comenzó a presentarles la clase 1A. Conozca la clase 2 de la Academia Ketsubutsu. Saluda a todos. Un placer conocerte. Mi nombre es Shindo. Ahora que te he visto de cerca, ahora sé por qué OA sigue en pie a pesar de recibir tantos golpes. Tu fortaleza es materia de leyendas. Me alegro mucho de que hayamos tenido la oportunidad de conocernos. Un estudiante bajo y de cabello oscuro lo saludó mientras rápidamente comenzaba a estrecharle la mano a uno. Pero cuando el chico estranguló la mano de Mineta, el chico más bajo sintió algo extraño en este Shindo. Y eso solo se confirmó cuando llegó a Bakugou. Lo siento, pero tus palabras y tu cara no coinciden. Así que guárdate los malditos elogios para ti mismo. Dijo Bakugou, apartando el apretón de manos del Shindo. Fue Mineta quien vio la oscura intención detrás de la sonrisa del estudiante de Ketsubutsu.
Estaban tramando algo, diablos, todas las escuelas de héroes probablemente tramaban algo. Y la clase 1A iba a estar en el centro de todo. Tal vez estoy siendo paranoica, pero este sentimiento aún no me ha fallado, pensó Mineta mientras Unoa seguía mezclándose con Ketsubutsu. E incluso cuando Aizawa llamó a todos para que comenzaran a apresurarse a entrar al estadio, el chico más bajo no pudo deshacerse del frío que sentía. Entonces lo que estás diciendo es que hay que mantener a distancia a las demás escuelas. Uraraka preguntó en voz baja, a lo que Mineta asintió solemnemente. La clase 1A estaba empaquetada en una sala relativamente pequeña con al menos otros 1000 héroes en entrenamiento, todos ellos disfrazados. La tensión no podía ser mayor, especialmente cuando Mineta estaba criticando su paranoia a sus amigos. Pensé que quizás te habías dado cuenta de eso, señala a tu Rat Beach. Ese imbécil de Ketsubutsu, su escuela y todas las demás escuelas aquí son nuestros enemigos. Si ustedes, idiotas, no tienen cuidado, los tomarán por sorpresa sin previo aviso. Si no nos crees y quieres entrar a medias, es tu culpa. Dijo Bakugou mientras estiraba el cuello. No creo que ninguno de nosotros se ande con rodeos, no después de todo el entrenamiento que hemos pasado. Aún así, ¿cómo pueden percibir este tipo de tonterías? Quiero decir, esa no es una habilidad normal que la mayoría de las personas desarrollan a menos que tengan serios problemas de confianza, preguntó Kaminari, frotándose la nuca. Mineta y Bakugou ni siquiera tuvieron que decir nada al respecto. Simplemente y simultáneamente señalaban al otro, con sus rostros expresando el dolor de su larga y sórdida historia. Buen punto. Satou comentó antes de que Bakugou y Mineta bajaran las manos. Volviendo al problema que nos ocupa, ¿cuál es el plan? Con tantas otras escuelas sedientas de nuestra sangre, ¿cómo evitamos perdernos en el caos? Shouji preguntó. No es una cuestión de si, sino de cuándo. Con tantas peculiaridades, nos dispersaremos en poco tiempo, así que creo que es mejor si se nos ocurre algún sistema en el que nos dispersemos en nuestros términos. Si no recuerdo mal, Bakugou-san y Kyoka-san tienen el movimiento perfecto para una ocasión así. Yao Yorozu sugirió mientras miraba a la granada humana y a la chica punk. Oye, no cuentes conmigo en cualquier mierda que estés planeando, Ponytail. Estaré demasiado ocupado criando el infierno para cuidar a cualquiera de ustedes. Bakugou respondió cruzando los brazos. Oh, vamos Bakugou, ¿no somos todos tontos como ladrones? Quiero decir que ya hemos hecho mucho juntos. ¿Hemos cavado un hoyo?, preguntó Kirishima mientras estaba de pie frente a la explosiva rubia. ¿Por qué lo primero que piensas es en Kirishima-kun? Midoriya preguntó nervioso. Una gota de sudor rodaba por la nuca. Bueno, el punto es que todos estábamos allí para apoyarnos unos a otros cuando había que hacer cosas. Entonces, ¿cuál es uno más en la lista? Además, todo lo que tienes que hacer es quedarte hasta que te den la señal. Entonces podrás volverte loco como lo haces habitualmente. Kirishima dijo mientras miraba directamente a los ojos de Bakugou, rojo encontrándose con rojo. La rubia explosiva entrecerró los ojos mientras fruncía el ceño. El ceño fruncido en su rostro también se intensificó, evocando la tormenta que se avecina con la que Mineta suele asociar a Bakugou. Pero mientras la obstinada determinación de Kirishima continúa resistiendo la mirada fulminante de su volátil amigo, Bakugou dejó escapar un suspiro de frustración mientras enterraba su rostro en una de sus manos. No vas a dejar de molestarme hasta que diga que sí, ¿verdad? Me conoces, hombre. Bien. Pero solo hasta que se dé la señal, entonces ustedes, malditos, estarán solos. Bakugou respondió después de un largo gemido. Mineta sonrió. Sabía que Kirishima crecía con la granada humana, pero no creía que fuera en ese grado. Si siguieran así, le darían competencia a Mineta y Midoriya como el mejor dúo de la clase 1A. Ahora necesitaban una buena señal. En cuanto a nuestra señal, ¿qué pasa si solo usamos una de nuestro partido de béisbol con un B? ¿Salió al campo? Kouda sugirió, frotándose tímidamente las manos. Eso funcionará. Todos sabemos lo que significa y es lo suficientemente breve como para decirlo rápidamente. Comentó Todoroki. Espera, ¿te unirás a nosotros para este, Todoroki-kun? Pensé que tu Kirk funciona mejor cuando los aliados no están presentes. Preguntó Ida. Es por eso que he estado trabajando en mi precisión últimamente. No será nada parecido a aquella vez que luchamos contra Feng Wang. Él respondió asintiendo. Me preguntaba por qué seguías ese camino en lugar de simplemente dejarlo todo en el poder, comentó Zero, con la mano apoyada en la barbilla de su casco. Aún así, me siento aliviado. Con toda nuestra clase trabajando junta, nuestras posibilidades de aprobar han aumentado un poco. Hagakure aplaudió y agitó el puño. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién debería dar la señal? ¿Midoriya?
Ojiro mientras miraba a Midoriya. Mineta y todos los demás ojos se dirigieron al niño de cabello verde, quien inmediatamente negó con la cabeza. Luego hizo un gesto a Iida y Yaoyorozu, transfiriéndoles silenciosamente la responsabilidad. En el diamante, el receptor ajusta la defensa en función del bateador. Pero no estamos en un campo de béisbol. Estamos entrando en una verdadera batalla. Así que deberíamos ceñirnos a la cadena de mando a la que todos estamos acostumbrados. Iida-kun dará la orden. Y si no puede, por la razón que sea, Yaoyorozu sanará los honores, él explicó. Muy bien, seré yo quien lo llame. Haré lo mejor que pueda. Dijo Iida antes de inclinarse ante la clase. Y ahí está nuestro presidente de clase, demasiado formal ahora, veamos de qué se trata todo esto, dijo Mineta antes de volverse hacia el frente de la sala, donde un hombre exhausto con traje comenzó a hablar. Cuando comenzó a explicar las reglas, Mineta pudo sentir la tensión en la habitación como un reloj. En primer lugar, solo los primeros 100 examinados de 1540 pudieron pasar la primera fase. Peor aún fue lo que sería el primer juicio. Una batalla real masiva. Y los requisitos para aprobar son los siguientes. Cada uno tiene 3 objetivos. A un examinado se le podría colocar en cualquier parte del cuerpo siempre que esté siempre expuesto. Lo que significa que no hay tácticas baratas como ponerlos en la planta de los pies. Todo el mundo también tiene 6 pelotas. Se utilizan para iluminar los objetivos y solo los objetivos. Si se encienden los 3 objetivos de alguien, esa persona queda inmediatamente descalificada. Por último, todo el mundo debe descalificar a 2 personas para pasar a la siguiente etapa. Es una agotadora prueba de habilidad que llevará a todos al límite para sobrevivir. Y aunque Mineta empezó a sentir la presión del examen acercándose a su alrededor, el celo y la furia dentro de él no podían ser contenidos por tal cosa. Porque si se trata de un juego de supervivencia caótica, el niño más bajo sabía que una rata como él solo podía prosperar en él. Aunque Mineta tuvo que admitirlo, el espacio que se abría a su alrededor era sorprendente, al igual que el campo de batalla en el que iban a realizar el examen. Este estadio podría albergar una población considerable si la asociación de héroes lo permitiera. Siempre me pregunté cuánto dinero se destina al entrenamiento de héroes, pero esto es ridículo, comentó Mineta mientras él y la clase 1A viajaban juntos. Como estaba previsto anteriormente, todos acordaron mudarse como unidad. Actualmente, estaban tratando de encontrar un terreno que les diera la mejor ventaja. Pero dado cómo iban a resultar las cosas, todo el mundo tenía planes para cuando las cosas salieran mal. Es la industria de nuestra era después de todo, dijo Midoriya con una risa nerviosa. Comenzó la cuenta regresiva final hasta el inicio del examen y Mineta pudo sentir otras miradas sobre ellos. 5. ¿Sientes a ese compañero? ¿Esa sed de sangre?, preguntó Mineta, sacando su bastón. 4. Entonces empieza, ¿listos todos? Midoriya preguntó mientras el resplandor de uno para todos iluminaba su cuerpo. 3. No señor, pero no tenemos muchas opciones, ¿verdad? Aoyama respondió con una sonrisa a medias. 2. Hora del espectáculo. Dijo Bakugou con una sonrisa frenética. 1. 0. Como insectos que salían de la carpintería, al menos 2 docenas de otros héroes en entrenamiento comenzaron a descender sobre ellos, algunos de los cuales eran estudiantes de Tetsubutsu. Y todos comenzaron a lanzar una pelota hacia 1A, algunas de las cuales fueron potenciadas por sus peculiaridades. Mineta sacó uno de sus tallos de uva y rápidamente se lo atravesó en el cabello antes de balancearse. A su alrededor, sus amigos daban todo lo que tenían para mantenerse firmes. Al poco tiempo, la ola inicial terminó y ninguno de sus objetivos fue reclamado. Vete a la mierda. Ametralladora up. Bakugou gritó mientras hacía un barril con las manos. De allí surgió un flujo constante de explosiones que disparaban proyectiles que estallaban al entrar en contacto. Luego, Bakugou comenzó a apuntar el spray por todos lados, obligando a los enemigos en su línea de visión a sumergirse para cubrirse. Realmente están presionando a nuestro alrededor, dijo Yaoyorozu antes de disparar su pequeño cañón al enemigo. Somos de UA, así que saben que no deben tomarnos a la ligera. Todoroki respondió levantando una pared de hielo, bloqueando varios ataques. No vamos a durar mucho si nos quedamos aquí. Tsuyu gritó después de que una pelota perdida la golpeó, pero no a su objetivo. ¿Entonces deberíamos intentarlo?, preguntó Satou, lanzando hacia atrás una pelota que atrapó. Deberíamos. A este paso nos golpearán con algo fuerte y nos dispersarán de todos modos. Midoriya respondió. Bakugou-kun. Hirou-kun. Iida gritó.
Bakugou dejó de proporcionar fuego de supresión y comenzó a permitir que se derramara humo espeso de sus manos. Hirou conectó los conectores de sus auriculares a los altavoces montados en su brazo y los presionó contra el suelo. Mineta sintió que el aura de autoridad se acumulaba detrás de él, donde Ida estaba parada y se preparaba. Las cosas estaban a punto de volverse locas. Sal a jugar. Distorsión del latido del corazón. Volumen máximo. Granada de humo. El suelo se desmoronó justo cuando una enorme columna de humo espeso envolvía el área inmediata. Mineta se lanzó en una dirección, pasando por varias formas que todavía estaban demasiado aturdidas para moverse. Sea como sea, pronto saldrá de esta nube. Y pase lo que pase, todo dependerá de él y de quien se una a él. Por supuesto, existía la posibilidad de que el chico más bajo terminara solo contra innumerables enemigos. Pero sabía que eso no sería suficiente para detenerlo. Después de todo, Mineta tenía amigos que conocer al otro lado de este examen. Tenía a Midoriya esperando al otro lado. Y esas eran todas las razones que Mineta necesitaba para superar este juicio. Capítulo 90. Pero aunque dijo eso, Mineta ya se encontraba atrapado en su primer obstáculo. Ni siquiera unos minutos después de separarse de la clase, se vio rodeado por 4 personas. Frente a él había alguien que vestía uniforme de combate y una piel de oso. A la izquierda de Mineta había un empleado que parecía un vagabundo. Detrás de él había una chica vestida con una túnica y 6 alas. Y a su derecha había una niña lobo al menos el doble del tamaño de Shouji. Eso sin duda será un problema, solo hay que estar cerca de ella, asegurarse de que no pueda usar ese alcance. Mineta pensó mientras preparaba algunas bolas de pelo. Parece que se te acabó la suerte, Waero. Porque nosotros, los de Tsujihiri High, os derribaremos y reclamaremos vuestra cabeza. El de la piel de oso gritó con entusiasmo. Mineta simplemente parpadeó mientras el nombre de la escuela resonaba en su cabeza. Si bien no estaba familiarizado con todas las escuelas de héroes de Japón como lo estaba Midoriya, definitivamente recordaba esa. Principalmente porque recibió su nombre del antiguo acto de matar en un cruce de caminos y había confundido muchísimo al niño más bajo. ¿Por qué tu escuela se llama así? Mineta preguntó reflexivamente. Pero aunque su confusión se hizo evidente, no bajó la guardia. De hecho, fue lo único que impidió que sus enemigos atacaran en ese mismo momento. Sus oponentes comenzaron a relajar sus posturas mientras todos lo miraban fijamente. Al poco tiempo, se miraban cansados el uno al otro. Es complicado, te agradecería que no lo volvieras a mencionar, Itaeru. Por favor, deja de pronunciar el nombre de nuestra escuela cada vez que tengas la oportunidad. El que tenía 6 alas respondió. Nuestro enemigo merece saber quién fue el que lo trajo. ¿No le debemos al menos tanto, Megumi? Además, la cortesía ayuda a reducir la notoriedad de nuestra escuela. Taeru respondió sacudiendo la cabeza cubierta de piel. Teniendo en cuenta lo mucho que Okami está a punto de atacarlo, creo que estamos a punto de perder esos puntos, dijo el vagabundo, señalando detrás de Mineta. Los ojos del niño más bajo se abrieron cuando inmediatamente retrocedió. Y ni un momento demasiado pronto, ya que la zona donde estuvo por última vez había sido pulverizada por una mano grande y peluda. Mineta se puso de pie nuevamente antes de apenas superar un ataque de pinza de Megumi y Taeru. Afortunadamente para él, sin embargo, habían entrado en su nuevo rango efectivo. Ya no era el luchador de mediano y largo alcance que alguna vez fue. De hecho, podría hacer algo a esta distancia. Se apartó del puñetazo de Taeru y se pegó una de sus bolas de pelo a los brazos. Y mientras retiraba el puño, el niño más bajo fue levantado con él, lo que permitió que Mineta corriera y se pegara a su espalda desprotegida. Mineta inmediatamente agarró las orejas de la piel y comenzó a tirar. Y como esperaba, Mineta descubrió que la cabeza de la piel estaba atada a la cabeza de quien la llevaba. ¡No! No la piel. Dejen a Bearil en paz. Taeru gritó mientras intentaba expulsar a Mineta. Por supuesto, como el niño más bajo tenía experiencia en este tipo de cosas, podía quedarse sin importar lo que pasara. Sin embargo, antes de que Mineta pudiera pegar a la fuerza las manos de Taeru, sintió que venía un ataque por detrás. El niño más bajo inmediatamente colocó otra bola de pelo antes de apartarse del camino. Fue entonces cuando vio que 2 de las 6 alas de Megumi golpeaban la espalda de su amiga con una fuerza sorprendente. Pero debido a las bolas de pelo que dejó Mineta, ahora estaban pegadas a la piel de Taeru. No es que Mineta pudiera admirar su hábil trabajo, ya que el vagabundo entró balanceándose con un bastón. O mejor dicho, el vagabundo entró empujando con su bastón. Pero aunque el chico más bajo se dio cuenta de que tenía habilidad, Mineta sabía que aún no estaba ni cerca del nivel de Fengwan.
En primer lugar, el chico comenzó su ataque demasiado pronto, lo que le dio al chico más bajo la oportunidad de prepararse. Se arrancó una bola de pelo de la cabeza y la arrojó al camino del bastón. Luego, Mineta se desvió mientras sacaba su bastón, con la bola de pelo adherida al extremo del bastón. Y con un repentino empujón hacia abajo, el niño más bajo obligó a que la punta del bastón se pegara al suelo. Nomad intentó retirar su bastón, pero ya era demasiado tarde. Entonces, antes de que pudiera retroceder, Mineta intervino y golpeó el costado de la rodilla del vagabundo. El tipo hizo una mueca cuando su cuerpo se vio obligado a arrodillarse. Y en ese momento, Mineta siguió golpeándose la mandíbula. El vagabundo cayó de espaldas, retrocediendo de dolor mientras un aullido atravesaba el aire. El niño más bajo se volvió hacia él y encontró a la chica lobo Okami corriendo a 4 patas. Pero lo que más sorprendió a Mineta fue la renovada furia en lo profundo de sus ojos lupinos. «Oh, diablos», pensó Mineta. Sus ojos se movieron rápidamente a medida que el tiempo se ralentizaba y su cerebro se puso a trabajar a toda marcha para encontrar un escape. Fue entonces cuando el niño más bajo notó cómo el bastón del vagabundo estaba inclinado debido a su bola de pelo. Inmediatamente se formó una idea brillante, lo que provocó que Mineta actuara en consecuencia. Guardando su bastón, agarró el bastón con ambas manos y se estabilizó. Una vez que la niña lobo se abalanzó sobre él, Mineta simplemente y de repente levantó el poste hacia su cara. El otro extremo del bastón había golpeado el hocico de la niña lobo, retorciéndolo de una manera inusual. Okami aterrizó con un gemido, agarrándose la nariz con las manos. Aprovechándose de su aturdido enemigo, y para evitar otro ataque que sintió por detrás, Mineta se deslizó entre las piernas de la niña lobo. Y cuando pasó junto a él, el niño más bajo agarró la cola de Okami y la clavó en el suelo. Luego inmediatamente hizo una vid larga uniendo 2 regulares, dejando caer un extremo al suelo una vez que terminó. Y una vez que se puso de pie, Mineta se apartó del columpio de Okami mientras se daba la vuelta. Pero antes de caer completamente al suelo, Mineta le clavó el otro extremo de su vid en el brazo. Combinado con su cola pegada, esto había dejado a la niña lobo sujeta de una manera incómoda. Y después de ponerse de pie, Mineta le lanzó una bola de pelo a la propia Okami cuando la vio intentar reposicionarse. Entonces, con un aplastamiento, pudo sellar su movimiento. Aunque eso no le impidió estar en peligro ya que Taeru, sin su piel, entró con Megumi, con dicha piel todavía unida a 2 alas, entró para atraparlo. Esta vez, sin embargo, el cuerpo de la niña de 6 alas estaba en llamas. Mineta se giró hacia el otro lado y se enfrentó a Taeru, agarrándole algunas bolas de pelo de la cabeza. Luego corrió hacia el tipo, esquivando sus patadas y puños cuando Mineta se interpuso en su alcance. Con los brazos alejados del cuerpo, el niño más bajo arrojó todas sus bolas de pelo menos una sobre su cuerpo antes de deslizarse debajo de Taeru. Y con el último, lo arrojó en el camino de su tobogán. Con un simple movimiento de su cuerpo, Mineta pudo posicionarse para un lanzamiento. Y con un simple empujón hacia la bola de pelo, el niño más bajo se disparó contra su enemigo. Este tackle había provocado que Taeru tropezara hacia Megumi en llamas. Entonces, para evitar prenderle fuego a su aliada, se apagó. Sin embargo, eso no impidió que su cuerpo se estrellara y se pegara al de ella. Y solo por si acaso, Mineta arrojó bolas de pelo al suelo a su alrededor para sellar aún más sus limitados movimientos. Ahora eso lo deja, pensó el niño más bajo mientras se volvía hacia el vagabundo. El tipo finalmente se recuperó de sus golpes anteriores. Pero sin arma ni respaldo, Mineta sabía que era de ayuda. ¡No! No puedo pensar así. Si lo hago, terminaré siendo la presa. Mineta pensó, sacudiendo la cabeza. «Estás bien, como se esperaba de Wa. Pero no me rendiré sin luchar», dijo el vagabundo levantando los puños. Ambos sostenían las pelotas que pretendían marcar los objetivos de sus muchachos. Mineta, por un momento, quiso entregarse a la petición silenciosa de este tipo de una pelea por adelantado. Sin embargo, tan pronto como el tipo levantó el pie, la naturaleza de rata de Mineta y sus reflejos pragmáticos se apoderaron de él. Y terminó la pelea lanzando una bola de pelo donde estaba el siguiente paso del vagabundo. Con un aplastamiento, el vagabundo miró su pie. Luego en Mineta. Luego volvió a su pie. El tipo intentó entonces lanzarle sus pelotas de examen al chico más bajo. Pero, como todo lo que le lanzan, Mineta simplemente lo agarró del aire y lo lanzó hacia atrás, marcando los objetivos del vagabundo uno tras otro. Por mucho que no quiera admitirlo, me has superado. Ven, mi último objetivo es el tuyo. Dijo, girándose hacia un lado para exponer el objetivo que tenía en el hombro.
Raidou. No te atrevas a darle la victoria a esta rata. Okami gritó mientras continuaba luchando contra sus ataduras. Oh, genial, la imagen de Mineta se estaba extendiendo a otras escuelas. Esta rata nos superó a los 4. Así que es mejor que nos rindamos con gracia y no nos avergoncemos más de lo que lo hicimos hoy. Además, si estoy en lo cierto sobre quiénes fueron sus maestros, entonces ninguna lucha ahora nos vendría bien, Raidou explicó. La niña lobo intentó plantear una discusión, pero solo pudo gruñir derrotada. Mineta se volvió hacia el chico y preparó una de las bolas del examen. Con un gesto de reconocimiento, Mineta realizó el lanzamiento y marcó el último objetivo de Raidou. Kasama Raidou ha sido eliminado. Ahora, alguien más va, Mineta comenzó antes de que otro grito lo interrumpiera. Oye. Es uno de los héroes de UA. Y en ese mismo momento, Mineta sintió que al menos 9 pares de ojos se fijaban en su espalda. El chico más bajo, entendiendo sus probabilidades, hizo lo único sensato en esta situación. Corre como si su vida dependiera de ello. Porque con la cantidad de quirks que le disparan, ese podría ser realmente el caso. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Mineta pensó mientras sus ojos miraban a su alrededor. Fue entonces cuando vio algo a solo unos metros delante de él. Era una trinchera en la esquina de un pequeño montículo, por la que podía bajar cómodamente. Pero aunque existía la posibilidad de que colapsara, es mejor que quedarse aquí afuera. Mineta gritó mientras se lanzaba hacia él, percibiendo un ataque particularmente grande que venía por detrás. Y como un zorro real o una criatura similar del bosque, Mineta se deslizó dentro del agujero con notable facilidad. La entrada detrás de él se derrumbó con una sacudida mientras el niño más bajo se deslizaba aún más hacia la oscuridad. No estoy muerto, ¿verdad? Mineta pensó mientras comenzaba a sentir a su alrededor. No, todavía estaba en un túnel. Entonces, como no tenía nada mejor que hacer, empezó a gatear. Y mientras tenía oportunidad de descansar, Mineta empezó a pensar en sus amigos. ¿Cómo estaban manejando esta loca batalla campal? ¿Con qué tipo de peculiaridades se encontraron? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan calientes estaban algunos de los? Mineta respiró profundamente, deteniéndose solo para toser ya que el aire era bonito, no era el momento de pensar en chicas. El chico más bajo tenía un trabajo que hacer. Mineta rápidamente se decidió por un objetivo para distraer el lado de los pantalones de su cerebro y aceleró su velocidad. No estaba dispuesto a quedar atrapado aquí abajo debido a su lujuria. Y así, siguió adelante en relativa paz. Pero en el momento en que apareció algo de luz al final del túnel, Mineta nunca canalizó su roedor interior más rápido que ahora. El niño más bajo corrió furiosamente hacia él, fluyendo a través del túnel como agua. No había estado aquí mucho tiempo, pero no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Él iba a liberarse de esta prisión terrenal y no lidiar con los terrores asociados a ella. Vivo. Mineta gritó mientras salía de la tierra. Y lo primero que hizo fue oler ese aire, prácticamente bebiéndolo como si fuera alcohol. No le importaba si nunca había bebido alcohol, la comparación era apropiada. Minet. El niño más bajo interrumpió su estado de ánimo festivo cuando comenzó a evaluar la situación. Mirándolo estaban Mina, Ojiro y Agakure. Y a su alrededor, como Mineta esperaba, estaba la enloquecida batalla real que era el examen de licencia provisional. Sin embargo, a pesar de la intensidad del caos, los compañeros de Mineta no fueron parte de la contienda. ¿Cómo lo evitaban? Oye. Objetivos vivos por aquí. Oh. Se estaban escondiendo. Y Mineta simplemente reveló su identidad. Ojiro rápidamente sacó a Mineta de su agujero y todos comenzaron a correr. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los 4 se vieran obligados a luchar por sus vidas. Combinado con la cantidad de ataques y cuerpos volando por todos lados, Mineta se lo estaba pasando bastante bien simplemente manteniéndose cerca de sus amigos. ¿Cómo llegó a esto? ¿No fueron estas escuelas las primeras en perseguir la UA? ¿Qué les pasa? Están atacando a todos y a cualquiera. Mineta gritó mientras desviaba una llave inglesa que le arrojaron con su porra. Solo quedan 10 plazas. Así que todos quieren ser uno de esos 10. Ojiro gritó, abofeteando a un enemigo. Ten. Entonces, ¿qué estamos esperando? Mineta gritó, esquivando a su atacante antes de que otra persona se lo llevara. ¿Entonces tienes un plan? Porque no tenemos nada bueno en este momento. Tampoco sabemos si alguno de nuestros amigos está aquí. Así que también tenemos que tener cuidado. Mina gritó, derritiendo una serie de bolas de examen que se le acercaban. ¿Sí? Pon ese gran cerebro tramposo a trabajar y haz trampas para salir.
Hagakure gritó. Lo conseguí la primera vez. Mineta gritó mientras él, Ojiro, Mina y Hagakure se reagrupaban. Los ojos del niño más bajo comenzaron a dar vueltas, tratando de descubrir cuál sería la mejor manera de superar esto. Sin embargo, el primer paso de planificación resultó anormalmente difícil incluso para Mineta. En primer lugar, había demasiadas variables desconocidas y aleatorias. Ya sea que se tratara de quirks o de cómo reaccionaría la gente ante ellos, Mineta no podía ver dónde terminarían sus enemigos. Eso significaba que cualquier camino a seguir podía verse cortado instantáneamente por una pelea aleatoria entre varias personas. Y dos, sus compañeros de clase en 1A todavía estaban dispersos por todos lados. Sin ningún conocimiento de dónde están o qué están haciendo, Mineta arriesgaría sus posibilidades de pasar. Claro, pasaría si lo hiciera, pero eso haría que el chico más bajo fuera más idiota que Bakugou. Y ese tipo de cosas estaban descartadas. Están pasando demasiadas cosas. Quedaremos aislados por cualquier caos que se nos presente. Así que, a menos que todos dejen de luchar por un segundo, no iremos a ninguna parte. Mineta gritó mientras se preparaba para la siguiente ola. Danos un respiro. Mina gimió. De repente, un rayo brillante y familiar fue disparado hacia el cielo no muy lejos de ellos. Y de repente, todos en la zona dejaron de pelear mientras miraban fijamente este repentino faro de brillantez. Mineta salió rápidamente del shock y examinó el área ahora que estaba más tranquila. Y vio a Oyama e Ida donde estaba la viga, sobre todo porque la primera la alimentaba. Luego vio a Tokoyami, Satoru y Kouda cerca, los tres apresurándose a reagruparse con sus compañeros de clase. Ahora es nuestra oportunidad. Vamos. Mineta gritó mientras su grupo comenzaba a correr hacia la luz. Muy bien, Aoyama. Mina aplaudió. Entonces, al igual que la viga, una enorme bandada de pájaros comenzó a pulular por el campo. Con esto, Mineta guardó el bastón y comenzó a lanzar cuidadosamente bolas de pelo detrás de cada héroe que no era de Wa que podía ver. Y aunque podía sentir que su cuero cabelludo empezaba a sangrar, el niño más bajo seguía lanzando. Después de todo, esta fue la gran oportunidad de la clase 1A, por lo que era hora de hacer todo lo posible. En medio de la bandada, brazos sombríos se extendieron y sorprendieron a más de unas pocas personas. Y ese fue el comienzo de la reacción en cadena, cuando esas personas tropezaron con las bolas de pelo de Mineta. Después de eso, Ojiro, Mina y Satou comenzaron a empujarlos rápidamente hacia más bolas de pelo. Con eso, comenzaron a limpiar la casa a medida que todos y cada uno comenzaban a reclamar objetivos. Mineta se detuvo a concentrarse mientras sacaba una de sus bolas de examen. Y a través de sus ojos, las cosas se ralentizaron a medida que repasaba sus formas de lanzar. Si bien esto no parecía tan eficiente, considerando que estaba parado en el ojo de un huracán, el niño más bajo supo que estaba cubierto cuando escuchó el grito familiar de una sombra viviente detrás de él. El balón le salió disparado de la mano. Pasaron a Hagakure y Ojiro, quienes marcaron sus objetivos finales. Voló sobre el hombro de Mina mientras la chica rosa reclamaba a su segundo enemigo. Navegó entre Satou, Kouda, Aoyama e Ida mientras superaban a otros 4 oponentes. Y golpeó el tercer objetivo de un héroe en entrenamiento antes de que alguien más pudiera etiquetarlo. Has pasado, Mineta Minoru, por favor dirígete a la antesala. Los objetivos de Mineta dijeron antes de que todos se iluminaran de verde. El niño más bajo parpadeó mientras miraba a cada uno de sus amigos, notando que cada uno de ellos también tenía objetivos verdes. Lo hicieron, de hecho lo lograron. Buen lanzamiento, aunque fuera totalmente innecesario, Tokoyami comentó mientras se ponía al lado de Mineta. Fue una decisión bastante arriesgada, pero a veces, simplemente hay que ir más allá para añadir un toque personal a las cosas. Ya sabes, así es como nuestra escuela nos enseña a hacerlo. Mineta respondió con una sonrisa segura. Tienes razón. Si vale la pena hacer algo, vale la pena optar por Plus Ultra. Aún así, me alegro de que todos hayamos superado esta matanza. Esperemos que nuestros camaradas hayan hecho lo mismo. Tokoyami respondió con un gesto satisfecho. Mineta devolvió el visto bueno mientras una amplia sonrisa se extendía por su rostro. Conociéndolos, ya estaban esperando, dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos.